gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. My Hero Academia. Gama. Autor. S4 Tus Copyright Novela Web. Capítulo 6. Primer día en UA. El metro se balanceaba suavemente sobre las vías mientras Ryo Tanaka se sentaba allí, recostado en el rígido asiento, su uniforme nuevo de la UA contrastando con su habitual mirada indiferente. Deslizó el dedo por el móvil sin prisa. Otro titular, otro rumor exagerado, otra filtración exclusiva. Está confirmado que All-Might es profesor en UA. Hoy comienza una nueva era de educación de héroes. Los estudiantes afortunados conocerán el símbolo de la paz en el aula. Ryo dejó escapar un gruñido bajo y aburrido. Otra vez con esto, murmuró, metiendo el móvil en la mochila y cerrándola con cremallera. Se recostó, dejando caer la cabeza sobre el duro descanso. Sobre él, varias manos se aferraban a las barras superiores, trabajadores apresurados, algunos charlando, otros con auriculares. Nadie le prestaba atención, y él prefería que fuera así. Su mirada recorrió la mezcla de personas con traje, sudaderas baratas y ropa informal. Era el único estudiante allí. Ryo chasqueó la lengua. De verdad espero que el primer día no sea una mierda. El tono de anuncio resonó por todo el vagón, señalando la siguiente estación. Las puertas se abrieron y la multitud se movió al instante. Ryo se levantó, se colgó la mochila al hombro y salió, subiendo por las escaleras mecánicas desde el metro hasta salir a nivel de calle. La calle bullía de movimiento. Coches, charlas, vendedores ambulantes, edificios altos reflejando la luz de la mañana. Mientras caminaba por la acera, empezó a notar a otros con el mismo uniforme que él. Caras desconocidas, algunas nerviosas, otras emocionadas. Grupos hablando animadamente sobre sus manías y expectativas. Ryo no se acercó a nadie. Simplemente ajustó la mochila y siguió caminando. Y entonces lo vio. La imponente puerta de la UA, demasiado grande para cualquier escuela normal, se alzaba allí como un punto de referencia visual imposible de ignorar. Lo había aprobado durante el examen de ingreso, pero ahora se sentía más real, más pesado. Ryo se detuvo. Observaba la corriente de estudiantes que entraban. Miró hacia el edificio colosal e impecable, los amplios pasillos visibles a través de las ventanas. Se quedó quieto unos segundos. ¿Y sí? Quiero irme a casa, murmuró, sin molestarse en ocultar su decepción. Algo en ese lugar le molestaba. Una presión sutil en el pecho, una sensación de amenaza. Como si toda la experiencia hubiera sido diseñada para salir mal. Como si estuviera pisando el tipo de escenario exacto donde se desarrollarían grandes problemas. Pero el pensamiento se cortó abruptamente cuando alguien chocó con su hombro. Ah. Lo siento, tío. Dijo la persona en inglés, con voz rápida y nerviosa. Ryo se giró lo justo para ver a un chico rubio de ojos azules, una mochila colgada al hombro y un teléfono en una mano. El chico saludó rápidamente con la mano libre mientras pasaba apresuradamente. Gracias a Dios otra vez, papá. Gritó por encima del hombro a un hombre a lo lejos que le devolvió el saludo. Luego corrió hacia el edificio como si corriera contra el tiempo. Ryo le observó durante 2 segundos. Y raro, comentó, con tono seco. Luego volvió a mirar el gigantesco edificio frente a él. Estaba registrado con su nombre falso habitual, Rito Takeda, y esperaba poder permanecer invisible como en todos los demás colegios. Respiró hondo una última vez en la puerta, apretó con más fuerza la correa de su mochila, y finalmente entró. Allá vamos, murmuró. Yo elegí este lío. Ahora tengo que ver a dónde me lleva.
Así que dio el primer paso en el camino que se había trazado, aunque una parte de él deseaba desesperadamente poder volver a casa y olvidar todo esto. Y Ryo caminó por el brillante pasillo de UA, las paredes blancas reflejando la luz del sol que entraba por las amplias ventanas. El silencio allí era extraño. Los únicos sonidos eran el eco de sus propios pasos y, de vez en cuando, una voz lejana de otra clase. Caminó despacio, sus ojos cansados recorriendo las placas con el nombre de cada puerta hasta encontrar la que buscaba. Se detuvo. Miró fijamente la puerta. Fue enorme. Ridículamente enorme. ¿Qué clase de gente entra aquí?, murmuró, frunciendo el ceño. Parece que han construido esta basura para un ogro. Era como si la escuela esperara que un titán se uniera al curso de héroes. Pero Ryo empujó la puerta de todos modos. La madera densa se deslizó a un lado con un suave clic. Dentro, varios estudiantes ya estaban dispersos entre los pupitres. Algunos charlaban emocionados, otros parecían observar a quien entraba. Pero Ryo no prestó atención a nadie porque lo que llamó su atención de inmediato fue un escritorio en la esquina más alejada, pegado a la pared, un poco aislado. La promesa perfecta de paz social. Una pequeña sonrisa cansada se dibujó en sus labios. Perfecto. Se acercó como si se quejara de la vida a cada paso y probablemente lo estaba, al menos en su cabeza. Dejó caer la mochila al suelo, se dejó caer en la silla y cruzó los brazos sobre el escritorio, inclinándose hacia adelante para dormir. Creo que me voy a echar una siesta, hasta que llegue el profesor, murmuró, ya cerrando los ojos. Al menos durante unos 20 segundos, porque un ligero toque en el hombro le hizo fruncir el ceño. Lo ignoró. Otro toque. Luego otro. Y luego varios golpecitos rápidos e insistentes como un pájaro carpintero literal atacándole el hombro. Ryo giró la cabeza, la irritación aguda en sus ojos. ¿Quién y? Era el rubio apresurado de la puerta. Dash. Parecía preocupado, con las manos ligeramente levantadas. Perdón. En serio, lo siento mucho. Dijo el rubio rápidamente. No contestabas, así que pensé que habías muerto o algo así. Ryo inhaló lentamente antes de responder en inglés fluido, lo que hizo que los ojos de Dash se abrieran de par en par. Lo entiendo. ¿Qué quieres?, preguntó sin rodeos. Ah. ¿Hablas inglés? Dash prácticamente estalló de alivio y alegría. Tío, gracias a Dios. Pensé que tendría que intentar hablar japonés todo el día. Sigo mezclando algunos sonidos, así que nadie me entiende, y Ryo hizo una mueca cansada. Sí, solo aprendí inglés porque tuve clases particulares cuando tenía 7 años. Dash abrió una gran sonrisa. Eso es genial. ¿Quiero ser mi amigo? Ryo le miró durante unos segundos, completamente inexpresiva. Entonces alzó una ceja. No, dijo, de la forma más directa y sincera posible. Apenas nos conocemos. Y yo estaba durmiendo. Y simplemente giró la cabeza y volvió a tumbarse en el escritorio. Dash se quedó allí un momento, absolutamente sorprendido, y luego lo intentó de nuevo. Pero nosotros en la TAR conocémonos. ¿Podemos hablar ahora? ¿O más tarde? ¿O sentarnos juntos durante los descansos? Yo sí no, repitió Ryo, sin abrir los ojos. Dash suspiró, pero no se fue. Se sentó en la silla a su lado, claramente decidido a seguir hablando aunque le ignoraran. Ryo se movió, molesto. Genial, el día ya está empeorando, murmuró para sí mismo. Pero el universo le escuchó. Y se rió en su cara. Quita los pies del escritorio. Eso va completamente en contra de la etiqueta en el aula. Cállate, 4 ojos. Me siento como me dé la gana. Ryo levantó lentamente la cara, el estómago se le encogió al reconocer perfectamente una de las voces. Unos pupitres más adelante, Bakugo, el mismo demonio rubio del instituto, solo que más fuerte y aún más enfadado, discutía con un chico de pelo azul oscuro y postura perfecta. Ryo se pasó una mano por la cara. Y no me lo puedo creer, murmuró, derrotado. De todas las clases posibles, ¿tenía que ser así este uno? Sabía que Bakugo había aprobado el marcador del examen, lo dejaba claro, pero estar en la misma clase era otra historia. Casi una cruel broma del destino. No puede empeorar, ¿verdad? Pensó, ya sabiendo que era una frase terrible. La respuesta llegó al instante. La puerta se deslizó para abrirse. Izuku Midoriya entró corriendo, abrazando la mochila contra el pecho, mirando alrededor con esa típica expresión nerviosa. Ryo se quedó paralizado. Su expresión se volvió pétrea, una mezcla de sorpresa y absoluto temor. Dash, que seguía hablando solo a su lado, finalmente se dio cuenta.
Tío. ¿Estás bien? Ryo permaneció inmóvil, mirando a mi gorilla como si viera un fantasma de un pasado que deseaba que permaneciera enterrado. Porque ahora era oficial. Este día iba a ser horrible para Ryo. El caótico murmullo dentro de la clase 1A se detuvo abruptamente cuando una voz aburrida y seca cortó el ambiente. Estás siendo demasiado ruidoso tan temprano por la mañana, y toda la clase se quedó paralizada. Aizawa Shota, envuelto en su tradicional saco de dormir como una oruga demasiado cansada para existir, estaba en el umbral. Su pelo despeinado y profundas ojeras hacían parecer que había salido de una tumba segundos antes de aparecer allí. Murmuró una chica rosa de pelo corto. Pero, no debería, vístete como un profesor. Bakugo resopló. ¿Qué demonios es esto? De verdad, este tipo es de UA. Iida enderezó la postura de inmediato, casi rompiendo la espalda por tanta formalidad rígida. Profesor. La clase se disculpa por no estar bien organizada para recibir vuestra presencia. Asumo toda la responsabilidad y cállate, dijo Aizawa sin ni siquiera mirarle. Todavía no he empezado a dar órdenes. Iida se quedó paralizado como un robot apagado. Dash susurró a Ryo. No entendí ni una palabra de lo que dijo, pero este tipo parece bastante duro, y Ryo ni siquiera se movió, solo ralentizó su respiración como si algo dentro de él se hubiera apagado. Aizawa arrastró el saco de dormir hasta el frente de la habitación y lo dejó caer al suelo como si fuera basura de gran valor. Bueno, se rascó la cara aburrido, eres la clase 1A de este año. Si siempre haces tanto ruido, esto va a ser un infierno para mí. Luego sacó un uniforme de educación física de la UA del saco de dormir y se lo presentó a la clase, que aún estaba procesando todo. Pero antes de nada, dijo, con expresión completamente apagada, empezamos con una prueba física. Ponte estos uniformes de educación física y encuéntrame en el campo en 5 minutos. 5 minutos. Kaminari chilló, prácticamente saltando de su asiento. No te quejes, continuó Aizawa. Los héroes no tienen tiempo para quejarse. Bakugo se levantó, una sonrisa feroz extendiéndose por su rostro. Por fin, algo interesante. Mi gorilla tragó saliva, intentando encontrar valor. Esto va a ser como una prueba sorpresa y... Dash levantó las manos. Tío, no voy a entender nada de esto. Traduce lo que me dicen, y Aizawa le dio la espalda. Ahora tienes 4 minutos y medio. La puerta se cerró tras él. La sala estalló en un caos instantáneo. Sillas raspando, estudiantes tropezando unos con otros mientras intentaban decidir hacia dónde correr. Dash tiró suavemente de la manga de la sudadera de Ryo. Vamos, tío. Todos van a algún sitio y necesito un guía. Ryo soltó un largo y pesado suspiro, se levantó como alguien que acepta su miserable destino y siguió el curso de la clase, todo mientras deseaba que el día terminara ya. Tardaron unos minutos en que toda la clase 1A se pusiera el uniforme de gimnasia y se reuniera en el campo, formando una fila razonablemente organizada. Cada uno de vosotros pasará una prueba de aprehensión de Quirks. Sé que es un poco repentino, pero si quieres convertirte en héroe, no tenemos tiempo para ceremonias de entrada ni otras actividades innecesarias. Así que seré directo. Probaré y analizaré cada uno de tus dones con ejercicios sencillos, explicó Aizawa, sacando algo que parecía un smartphone del bolsillo. Takeda, quedaste primera en el examen práctico, ¿verdad? ¿Cuál fue la distancia más larga que lograste lanzar con una pelota de softball en el instituto? Preguntó Aizawa, lanzando una pelota que Ryo atrapó al aire, llamando la atención de la clase hacia Rito. Ryo miró el balón frente a él en silencio y respondió con franqueza. 61 metros, creo. TCH, ¿solo 61 metros? Murmuró alguien entre dientes. Aizawa soltó un pequeño suspiro. Inténtalo de nuevo, pero esta vez usa tu Kirk. Ryo alzó una ceja, mirando al profesor. ¿En serio? ¿Quieres que use mi Kirk de verdad? Sí. Con todo lo que tienes. Confirmó Aizawa, sujetando el smartphone. Ryo suspiró, preparándose. Dash le dio una palmada en la espalda, intentando ser amable. Darlo todo, tío. Muéstrales lo que puedes hacer. Ryo puso cara de disgusto, casi irritado por la invasión del espacio personal, pero rápidamente la ignoró. Caminó hasta el centro de la marca en el suelo, sus ojos perennes fijos en la bola. Activó su transición interior. Un sutil resplandor verde comenzó a emanar de su cuerpo, su esclerótica oscureciéndose, sus pupilas brillando intensamente mientras su inercia interior fortalecía cada músculo a un grado sobrehumano. Esta vez intentaré controlarme mejor, y Ryo lanzó la pelota con tal fuerza que su movimiento parecía un borrón.
El sonido del balón rompiendo la barrera del sonido resonó por todo el campo. Una ola de viento barrió la zona, haciendo que todos retrocedieran y se protegieran la cara de la fuerte ráfaga. La bola desapareció entre las nubes, dejando solo un agujero visible por donde había pasado. La clase se quedó con los ojos muy abiertos, incapaz de creerlo. Aizawa revisó su dispositivo y, tras unos minutos, mostró la distancia a la clase. 17,034 metros. Y eso es una locura. Probablemente ha caído en otra prefectura. Exclamó Kirishima, impresionado. Sabía que era fuerte por las clasificaciones, pero esto es demasiado, murmuró Kaminari, intentando forzar una sonrisa. TCH. Claramente puedo hacerlo mejor. Bakugo estalló, apretando los dientes. Ryo volvió a la línea, indiferente, ignorando a Dash, que seguía emocionado a su lado. Tío, ¿cómo funciona tu don? ¿Cómo esa extraña aura verde? Tus ojos se vuelven verdes y negros. Rito le lanzó una mirada breve y decidió ignorarla, volviendo a su postura relajada. El resto de la clase, sin embargo, estaba dividido entre la emoción y la precaución. Algunos estaban ansiosos por probar sus propios dones, mientras que otros se quedaban callados, como Momo, Todoroki, Ida, y Midoriya, perdido en sus pensamientos, intentando recordar dónde había oído antes el nombre Rito Takeda. Pero su concentración se vio interrumpida por la voz de Aizawa. ¿Vas a mantener esta actitud todo el tiempo? Aizawa interrumpió con una mirada oscura en los ojos, haciendo que el resto de la clase se quedara en silencio al instante. ¿De verdad crees que este sitio es un parque infantil donde puedes hacer tonterías? Algunos de vosotros podéis sentiros seguros de vuestras capacidades, pero no toleraré errores ni juegos. Este no es un espacio para exhibiciones inútiles de poder. Así que este será el trato. Quien quede en último lugar, en las 8 pruebas juntas, será considerado incompetente y castigado con expulsión, anunció, sorprendiendo a parte de la clase. Aizawa se pasó una mano por el pelo mientras los miraba con ojos cansados y una sonrisa amenazante. Bienvenidos al curso de héroes de UA. Con el anuncio de una posible expulsión, el ambiente en la clase cambió drásticamente. El entusiasmo y la emoción fueron rápidamente reemplazados por un peso aplastante. Algunos estudiantes tragaron saliva, otros empezaron a sudar frío. Para muchos, la idea de ser expulsados antes de que terminara el primer día de clase era simplemente inimaginable. Esto es una broma, ¿verdad? Murmuró Kaminari, su confianza desmoronándose bajo la expresión seria de Aizawa. No lo parece, respondió Tsuyu, observando cuidadosamente a la profesora. No parece que minta. Y Aizawa observó sus expresiones y soltó otro suspiro cansado. El miedo es una herramienta poderosa. Úsalo a tu favor, o serás aplastado por el peso de las expectativas. Ahora, comencemos las pruebas. Las pruebas físicas comenzaron una tras otra, y pronto se hizo evidente para la clase 1, a quienes eran los dos indiscutibles monstruos del grupo. Primera prueba. 50 metros planos. Dash ya se movía nervioso en la línea de salida, su pie golpeando el suelo como un tambor. En el momento en que sonó la señal, el rubio simplemente desapareció en un borrón dorado, moviéndose tan rápido que el sensor electrónico no registró nada. La máquina pitaba, parpadeaba, se reiniciaba y nada. ¿Ha fallado? Aizawa parpadeó lentamente. Dash apareció al otro lado, riendo. Vaya. Creo que fui demasiado rápido. Ryo corrió tras él. Era rápido, extremadamente rápido, pero aún dentro de lo que la máquina podía rastrear. 0,9 segundos. ¿Estás de broma?, murmuró Kaminari, atónito. Segunda prueba. Carrera de resistencia. La pista apenas se había introducido cuando Dash ya había completado 27 vueltas, como si solo fuera a dar un paseo. Ryo mantuvo su propio ritmo, no superando a Dash pero sí a todos los demás en la parrilla con una velocidad de más de 200 km por hora. Él, ni siquiera parece que lo intente, comentó Momo, confundida. Él tampoco. Mina señaló a Dash, que pasó a toda velocidad por centésima vez, gritando. Solo estoy calentando. Bakugo apretó los dientes con tanta fuerza que casi se rompe la mandíbula. 2 fanfarrones, TCH. Tercera prueba. Pasos laterales y salto de longitud. Dash movía tan rápido que parecía que había 3 versiones de él a la vez. En el salto de longitud, nadie le vio saltar, simplemente limpió todo el área de arena en un instante. Sus compañeros empezaron a aplaudir, sin estar seguros de si acababan de presenciar técnica, o pura locura. Cuarta prueba. Fuerza. Ryo agarró el dispositivo con calma, y la máquina se arrugó como cartón en sus manos, soltando un triste crujido. Ryo se quedó paralizado.
Ah, voy a tener que pagar por eso, ¿verdad? Si está roto por el uso de Quirks, el colegio lo cubre, respondió Aizawa automáticamente, ya escribiendo algo en su portapapeles. Pero por favor, intenta no destruir el resto. Quinto test. Lanzamiento de pelota. Dash fue el primero. Giró el brazo tan rápido que parecía una hélice, y cuando lanzó la pelota, cortó el aire con un suave estruendo aterrizando 794 metros lejos. Pero Dash no parecía muy impresionado con el resultado. ¿Ese es mi límite? Esperaba poder hacer algo como ese tipo Rito y mientras los dos monstruos seguían destrozando cada prueba, mi gorilla parecía estar implosionando mentalmente por la presión. El chico se adelantó para lanzar, con las manos temblorosas. Aizawa ya le observaba con los ojos entrecerrados y sospechosos. Mi gorilla lanzó y no pasó nada. El profesor borró su don por un momento y le regañó duramente. Ryo miró al chico de pelo verde con un atisbo de lástima. Sinceramente, no creía que mi gorilla pasara esta evaluación al fin y al cabo, ¿qué podía hacer alguien sin Kirk? Mi gorilla respiró hondo, luchando contra el miedo, y luego lo intentó de nuevo. Y fue entonces cuando la explosión de energía lanzó la pelota tan lejos que varios estudiantes quedaron boquiabiertos. El monitor mostraba la distancia y la clase estalló en vítores. Ryo se quedó paralizado en el sitio. ¿Y qué? Miró a mi gorilla con una mezcla de confusión y sorpresa genuina. Ese momento, Ryo había estado absolutamente seguro de que el chico de pelo verde no tenía un don. Lo había visto ser tratado como si no tuviera Kirk. Lo había oído. Lo había visto. Entonces, ¿por qué? ¿Siempre tuvo eso? ¿Lo ocultó durante toda la secundaria? Ryo no tenía respuestas, pero esa era la segunda vez que Izuku Midoriya conseguía sorprenderle. Comentario 30. Votar 2 restantes. Capítulo 7. Nuevos retos. El tráfico en Musutafu se movía con normalidad cuando un rugido profundo resonó entre los edificios, haciendo que los pájaros volaran y los peatones se quedaran paralizados. ¡Apártate! La gente salió corriendo en pánico por la avenida comercial, gritando mientras un enorme villano mutante, un hombre rinoceronte de más de 3 metros de altura, con placas óseas a lo largo de la espalda y un cuerno capaz de atravesar el hormigón, cargaba calle abajo, destruyendo todo lo que tocaba. El rinoceronte rugió, empujando un coche con el hombro como si fuera un juguete. El vehículo giró 2 veces en el aire antes de estrellarse contra una pared de taller. ¡Ja ja ja! Despejad el camino para mí. Gritó, corriendo cada vez más rápido, el asfalto agrietándose bajo cada escalón. Death Arms corrió por la carretera parcialmente destruida, esquivando escombros, con la respiración pesada pero decidida. Para allá. Ya has hecho daño a suficientes personas. El monstruo solo se rió, acelerando aún más. Ja. Atrápame si puedes, débil. Death Arms intentó acelerar, pero la diferencia de ritmo era enorme. El villano ya estaba casi 20 metros por delante. A este ritmo, no puedo seguirle el ritmo. El héroe sudaba, se esforzaba al máximo. Si llega a la autopista, tendremos decenas de bajas. Mt. Lady apareció arriba, intentando interceptarle entre los edificios. Déjamelo a mí. Anunció, gigante y segura. Lo cogeré del fro crujido. Se dio cuenta demasiado tarde. 2 edificios estaban más cerca de lo que esperaba. Sus caderas encajaban perfectamente entre ellas, como un corcho atrapado en una botella. Oh, no. No. Ahora no. Intentó liberarse, empujando las paredes con las manos. Maldita sea. Acabaré destruyendo los edificios si uso demasiada fuerza. Dentro de un apartamento en la 5ª planta, un hombre de mediana edad abrió la ventana para ver el caos y se encontró con 2 toneladas métricas de nalgas gigantes bloqueándole la vista. Se quedó paralizado durante 3 segundos. Luego cayó de rodillas. Y gracias, Dios. Por hacer de este día el mejor día de mi vida. Mt. Lady se sonrojó de rabia. Lo he oído, idiota. Mientras tanto, el villano rinoceronte, completamente ajeno al colosal drama que ocurría sobre él, seguía acelerando por la calle. Death Arms seguía luchando por alcanzar. Y no llegará a tiempo, y el villano se rió, sintiendo la libertad al alcance hasta que algo lo tiró violentamente hacia atrás. Jaja. Nadie puede detenerme. Fue entonces cuando algo le agarró el tobillo. De repente. Con firmeza. Como un lazo. Un segundo después, otro par de brazos elásticos se aferraron a su pecho. Luego sus muslos. Luego su cintura. ¿Qué?
Y, de forma inesperada, empezó a deslizarse hacia atrás como si alguien lo estuviera atrayendo. Los ojos de Death Arms se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? Al otro lado de la calle, anclando su torso elástico alrededor de un tronco de árbol, estaba Elastigirl estirada, firme, con expresión concentrada. ¡Oh, ahora! Gritó, tirando aún más fuerte para reducir el impulso del villano. El rinoceronte rugió, aún intentando entender qué lo retenía. ¿Qué es esto? Déjame, no terminó la frase antes de oír un silbido metálico cortando el aire. Estruendo. Una tapa de alcantarilla voló como un disco de acero, golpeando el lateral de su cabeza con brutal fuerza. El mutante cayó al instante, desplomándose de lado con un golpe sordo que hizo temblar el suelo. Más adelante, en el lado aún intacto de la avenida, el señor increíble bajó el brazo extendido y se hizo un pequeño chasquido de hombro. HMPH. Mi puntería sigue siendo afilada después de todos estos años. Sonrió con suficiencia. La gente empezó a animar de inmediato. Son ellos. Los héroes americanos. Dios mío, son realmente increíbles. Los vi en las noticias. Eso es Elastigirl. Y ese tipo grande es el señor increíble. Nos salvaron. Death Arms se detuvo, manos sobre las rodillas, recuperando el aliento, pero sus ojos estaban pegados a la pareja. Y menos mal, aparecieron. Se acercó despacio, aún atónito. Se han hecho muy famosos por aquí estas últimas semanas y Elastigirl volvió a su tamaño normal. Bob dejó la tapa de la alcantarilla y los dos intercambiaron una sonrisa confiada. Death Arms aún no sabía si estaba impresionado, o preocupado por estar siendo reemplazado por los llamativos héroes extranjeros. Aizawa reunió a todos los estudiantes justo después de que terminaran los exámenes. Todos estaban sudorosos, sin aliento, o bien vibrando de emoción o enfurruñados por sus propios resultados. Alzó una tableta y proyectó en la pantalla holográfica sobre el campo la lista completa de rangos. Escucha. Aquí tienes la clasificación final basada en tu desempeño. Observa con atención. La mesa brillaba en el aire. 1. Rito Takeda 2. Dashpar 3. Momo Yaoyorozu 4. Shoto Todoroki 5. Katsuki Bakugo 6. Tenya Iida 7. Fumikage Tokoyami 8. Mezo Shoji 9. Masirao Ojiro 10. Eihiro Kirishima 11. Mina Asido 12. Ochako Uraraka 13. Rikido Sato 14. Tsuyu Asui 15. Yuga Oyama 16. Anta Zero 17. Denki Kaminari 18. Kyoka Hiro 19. Toru Agakure 20. Izuku Midoriya. La clase guardó silencio unos segundos mientras todos procesaban la clasificación. Bakugo apretó los dientes al ver a Dash justo debajo de Ryo pero por encima de él. Esta lista está equivocada. No hay manera de que ese rubio de piernas finas. Dash infló el pecho, orgulloso. Segundo puesto. Casi llego primero. Yo estaba así que casi, tío. Ryo bostezó. Enhorabuena, supongo que. Midoriya, en cambio, se encogió sobre sí mismo, temblando al ver su nombre al final. Último. Ah, jaja, de verdad que voy a hacerlo. Aizawa cortó su autocrítica con una mirada fría. Y antes de que alguno de vosotros empiece a entrar en pánico a ser dramático, todo ese asunto de la expulsión fue una mentira. Todos se quedaron paralizados. ¿Una mentira? Iida abrió mucho los ojos, escandalizado. Sensei, eso es altamente poco ético. Era para motivarte, respondió Aizawa sin ningún remordimiento. Y funcionó. Kaminari cayó de rodillas. Hermano, casi lloro. Agakure soltó un suspiro de alivio. Pensé que había perdido totalmente el sitio y Midoriya prácticamente se derritió en el suelo, sintiendo cómo su alma volvía a su cuerpo. De menos mal y Aizawa guardó la tableta en el bolsillo de su abrigo. Al final, todos aprobaron. Y enhorabuena a los que están en la cima, aunque algunos claramente rompisteis el equipo innecesariamente. Ryo apartó la mirada, incómodo. ¿Y tú? Aizawa señaló a Dash, cambiando al inglés para el rubio. La próxima vez, intenta no huir ese rápido. Dash esbozó una sonrisa inocente. Intentaré no hacerlo, quiero decir, lo intentaré. El profesor suspiró, como si ya estuviera cansado de todo el curso escolar. En fin. Tienes el resto del día libre. Mañana empezaremos algo más cercano a lo que realmente exige un curso de héroes. Y con eso, Aizawa se dio la espalda y empezó a alejarse, dejando atrás una clase ruidosa y emocionada, que estallaron en murmullos eufóricos y en cuestión de segundos, dos pequeños torbellinos de personas se formaron alrededor de Ryo y Dash.
Tío. ¿Cómo lo hiciste? Eso fue increíblemente masculino. Has roto el contador. Dash. Tu carrera parecía sacada de una película, tío. Ryo sintió que el párpado le temblaba. Estaban tan cerca que apenas podía respirar. Manos señalando, preguntas disparadas desde todas direcciones. Kirishima le dio una palmada en el hombro con tanta entusiasmo que casi lo tira al suelo. Eso fue tan impresionante. Eres una bestia, tío. Dash, mientras tanto, se quedó paralizado en medio de su propio círculo, con los ojos muy abiertos y una sonrisa nerviosa. Chicos. ¿No entiende lo que dices? Kaminari se inclinó, intentando ayudar. Tú, estás, fasto. Dash parpadeó. Eso no es vale, amigo, gracias por intentarlo. Zero también lo intentó. Bien, corre. Muy, espero. La cara de Dash se ensombreció. Vale, ahora solo estás mezclando palabras al azar. Momo finalmente se abrió paso entre ellas, caminando con calma. Dash, están impresionados con tu velocidad. Y preguntan cómo logras mantenerte estable al pasar la barrera del sonido sin perder el control. Dash exhaló aliviado. Por fin. Alguien que hable bien inglés, por favor, sé mi amigo. Mientras tanto, Ryo intentaba dar 2 pasos atrás, solo 2, pero siempre alguien se interponía en su camino. ¿Cómo funciona tu don? ¿Cuál es el límite de tu don? Tío, tu Kirk se parece mucho al de All Might. Tus ojos se ven geniales cuando usas tu Kirk. ¿Tienes novia? La última pregunta hizo que Ryo finalmente explotara. Levantó las manos con fuerza, abriendo espacio con su cuerpo. Basta. Estás demasiado cerca, maldita sea. La clase se quedó paralizada un momento, sorprendida por el tono directo no agresivo, solo agotado. No quiero hablar. Quítate de en medio. Se abrió paso entre la multitud aún confundida, ignorando llamadas, cumplidos y preguntas. Caminó rápido, pasos firmes, la irritación evidente en su rostro. Cuando el polvo emocional dentro de él por fin empezó a asentarse, levantó la mirada y casi choca con Todoroki. El chico bicolor estaba justo en medio del pasillo, en silencio, observándole con una calma fría que contrastaba con el ruido de la clase detrás de ellos. Una mirada analítica, profunda, casi clínica. Por un breve instante, menos de un segundo, los ojos de Ryo se encontraron con los suyos. No intercambiaron palabras. Sin saludo. Solo un reconocimiento mutuo de algo que ninguno de los dos podía describir. Ryo apartó la mirada de inmediato, pasando junto a él sin dudar, como si la presencia del chico fuera solo otro obstáculo en su camino. Todoroki giró lentamente la cabeza para seguir su partida, entrecerrando los ojos pensativo. Se parece un poco a mí, murmuró para sí mismo, incapaz de explicar la extraña sensación que le rondaba la cabeza. No, debe ser solo mi imaginación. Pero la tensión en su rostro sugería que no lo creía del todo. Mientras Ryo seguía su camino hacia el aula, Todoroki permaneció allí, inmóvil, como intentando descifrar un rompecabezas que solo se complicaba más tras ese breve encuentro. El final de las primeras clases llegó como un suspiro colectivo de toda la clase, pero para Ryo era solo otro peso más que le oprimía el cuello. Salió de la sala sin mirar a nadie, ignorando a Dash que intentaba alcanzarle, ignorando a Midoriya llamando desde lejos, e incluso la curiosidad silenciosa de algunos compañeros. Solo quería irse a casa. El camino de vuelta a su apartamento fue rápido, casi automático. Cuando por fin abrió la puerta y entró, apenas tuvo fuerzas para cerrarla, suavemente se cerró de golpe tras él, resonando por la habitación. En cuanto llegó al centro del salón, dejó caer la mochila con un fuerte tac. Y cayó con él, de bruces, como una marioneta con hilos cortados. Horrible. El peor primer día de mi vida, murmuró, con la voz amortiguada contra el frío suelo. Se quedó allí, inmóvil, respirando con dificultad. En el instituto, a nadie le importaba, y le gustaba así. Solo tenía que quedarse callado, caminar en las sombras del pasillo, evitar hacer nada llamativo, y la gente simplemente se olvidaba de que existía. Ahora todo se había puesto patas arriba. Fue por esa maldita prueba. Gruñó al suelo, los dedos aferrándose a la madera. Maldita sea, ese profesor también tiene parte de culpa. Esa estúpida expulsión, idiota, y giró la cabeza hacia un lado, frustrado, antes de girarse lentamente sobre la espalda. Sus manos descansaban sobre el pecho mientras su respiración se calmaba. Miró al techo con expresión vacía. Lo harán. ¿Me dejas en paz mañana? Susurró. No quiero nada de ellos. Sin amistad, sin peleas, sin hablar, nada. Solo, quedando en mi lado como siempre.
El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Miró al techo como buscando una respuesta oculta entre las imperfecciones de la pintura. Unos largos segundos después, soltó un suspiro. Y eso sonaba exactamente a algo que diría un emo antisocial. Una mano se deslizó por su rostro, arrastrando su frustración con ella. ¿Y sí? Estar solo está bien, pero suena como un emo. No. Con un movimiento decidido, se incorporó. Luego se levantó, crujió el cuello y se sacudió la ropa arrugada sin preocuparse mucho. Se arrastró hasta la cocina, abriendo la nevera sin mucho entusiasmo. Vale. Será mejor comer algo para desestresarte, refunfuñó. Y empezó a buscar algo para prepararse, queriendo nada más que un poco de normalidad para compensar el terrible día. Ubicación. Central Park, New York. Central Park estaba tranquilo aquella soleada tarde. Altos árboles proyectaban sombras frescas sobre las mesas de picnic, los niños corrían por la hierba y un hombre con cabeza de chihuahua paseaba tranquilamente mientras guiaba a su pequeño chihuahua con una correa azul. El mutante ladeó la cabeza, moviendo ligeramente las orejas. Algo iba mal en el cielo. Sobre las copas de los árboles, un avión, no una extraña aeronave, sin ventanas y con un vientre esférico cruzaba el aire con un zumbido pesado que chocaba con la atmósfera pacífica. ¿Pero qué demonios?, murmuró el hombre perro, frunciendo el hocico. El avión dio un tirón. De repente, cambió de dirección bruscamente, como si hubiera perdido completamente el control. La nariz se inclinó hacia abajo y empezó a caer. La gente alrededor se detenía a mirar al cielo antes de entrar en pánico por lo que veía. Los padres agarraron a sus hijos, las parejas retrocedieron tambaleándose y todo el parque estalló en el caos al escuchar el sonido de los aviones descendiendo entre los árboles. En las manzanas circundantes, los peatones se detenían frente a las pantallas de los edificios. Las emisiones locales cambiaban automáticamente a imágenes aéreas captadas por un pequeño equipo de noticias dentro de un helicóptero, imágenes temblorosas que mostraban la aeronave cayendo hacia el parque. Dios mío. Va a estrellarse allí. Corre. Corre. Pero antes de que el desastre pudiera desarrollarse, apareció algo más rápido que el avión. Una figura con una capa roja cortaba el cielo, brillando como un cometa. Capitán Celebridad. Gritaron varios espectadores a la vez. El héroe profesional número 2 de Estados Unidos voló bajo la aeronave, colocando las manos bajo el vientre esférico y sujetando el peso colosal sobre sus hombros como si estuviera sujetando un edificio que se derrumbaba. Empujó su cuerpo contra la caída, ralentizándola metro a metro, hasta que sus pies casi tocaban el borde de la gran fuente central del parque. El agua salpicó bajo la presión del descenso detenido. La gente se quedó mirando atónita, entonces la alegría floreció en sus rostros. Estallaron aplausos junto con gritos de alivio. Capitán Celebridad. Salvó a todos. Te quiero, Celebridad. Mostró una amplia sonrisa, alzando la barbilla con un encanto arrogante. Su brillante sonrisa blanca brillaba aún más que la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Siempre es un placer salvar a mis fans, dijo, guiñándole un ojo y adoptando una pose. Pero no se dio cuenta del crujido metálico creciente sobre su cabeza. Aquí el avión tembló. Los aplausos se convirtieron en gritos cuando dos enormes trozos de metal se rompieron, cayendo al suelo, aplastando bancos, arrancando árboles y levantando polvo y pánico en todas direcciones. El capitán Celebrity se quedó paralizado un instante. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar, algo estalló del vientre de la aeronave. Una enorme garra mecánica articulada que se abrió como una mandíbula y se cerró alrededor de su cintura como un juguete. Luego lo lanzó al otro lado de la calle, directo a un edificio administrativo. El impacto rompió ventanas, arrancó paredes y lo lanzó a través de habitaciones, escritorios y tabiques, dejando un rastro de destrucción hasta que finalmente se detuvo, medio enterrado entre los restos de una oficina. De vuelta en el parque, el objeto, ahora claramente una esfera metálica con 6 garras retráctiles, cayó al suelo, hundiéndose bajo su peso. Las garras se retrajeron con un golpe metálico, el caparazón se reorganizó y una cámara montada en la parte superior se elevó, girando para observar todo a su alrededor con un resplandor rojo frío. Los ciudadanos se quedaron paralizados un segundo antes de huir desesperados. En el edificio, el capitán Celebrity se apartó de los escombros, sacudiendo el polvo de su capa mientras intentaba recuperar la compostura. Oyó un pequeño gemido a su derecha y giró la cabeza. Una joven guapa, con el pelo recogido y las gafas colgando torcidas en la cara, le miraba con miedo.
Su cerebro se reinició al instante. Ah, sí. Prioridades. Se incorporó rápidamente, se arregló el pelo, se quitó el polvo de encima del uniforme parcialmente sucio y adoptó su pose heroica clásica, pecho fuera, sonrisa confiada, mano en la cadera. Mis disculpas por el incidente, encantadora señora. Me pilló un poco descolocado por cosa, dijo, inclinando la cara en el ángulo perfecto. Me rayó un poco el brillo, pero ya sabes cómo es. Le guiñó un ojo exageradamente encantador. La celebridad siempre encuentra la manera de brillar de nuevo. La mujer parpadeó, demasiado confundida para responder. Luego se giró, saludó con la mano y salió volando por la ventana rota, dejando hojas de papel flotando detrás de él. Comentario 12. Votar 2 restantes. Capítulo 8. Encuentros no deseados. El pasillo blanco tenía ese olor a desinfectante frío que siempre hacía que el pequeño Ryo sintiera que estaba en un lugar donde nadie respiraba realmente. Se sentó en un banco de metal demasiado frío para un niño de 6 años, sus pequeñas piernas balanceándose sin ritmo, los ojos fijos en el suelo como si pudiera abrir un agujero y desaparecer. Sus dedos se aferraron a la tela de sus pantalones cortos, y su rostro ya a esa edad tenía un vacío que no pertenecía a un niño. Cansado. Sin vida. Y aburrido. Al otro lado de la puerta, el médico jefe discutía con los padres de otro niño. La madre de Ryo había ido a ocuparse de unos papeles en otra sala. Se quedó allí solo, como siempre hacía. Y entonces toc 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 se acercaron pasos ligeros, casi rebotantes. Ryo solo se dio cuenta cuando algo se deslizó en su visión periférica. Una pequeña cabeza rubio ceniza con 2 moños despeinados, varios mechones sueltos y una sonrisa que parecía demasiado grande para una cara tan pequeña. La niña se detuvo justo a su lado en el banco, tan cerca que Ryo se quedó rígido como una lámina de hierro. Inclinó la cabeza, sus ojos amarillos brillando con una curiosidad desarmante y ligeramente inquietante. «Hola», dijo de repente. «Pareces triste». «¿Por qué estás triste?» Ryo ni siquiera levantó la vista. «No estoy», murmuró nervioso, incómodo por el encuentro repentino. Se rió suavemente. «Sí, lo eres». Apretó los labios. La chica se inclinó más demasiado cerca y apoyó los codos en las rodillas, su rostro a solo unos centímetros del suyo mientras intentaba mirarle a los ojos. «¿Cómo te llamas?» «La mía es Toga». «Pero la gente aquí me llama», ella ladeó la cabeza, pensando un momento, 20 y tantos, es un poco feo, ¿verdad? Ryo tragó saliva con fuerza. No quería hablar. No quería que nadie se acercara a él. «No te acerques a mí», murmuró, finalmente levantando la mirada. Sus ojos estaban vacíos, opacos de una manera que ningún niño debería ser. Pero la niña sonrió aún más. Como si la hubiera invitado a jugar. «¿Por qué no?», preguntó, inclinando la cabeza de nuevo, con los moños moviéndose. Ryo dudó un segundo. No quería asustarla, no quería hacerle daño, no quería hablar, no quería nada. «Soy peligroso», susurró. Esperaba que ella se apartara. Para poner una cara. Marcharse como los demás. Pero ella solo soltó un poco, mono, risita. «Oh, yo también». Canturreó, aplaudiendo suavemente. «Mira, la señora de ahí dentro dijo que mi don es un poco aterrador. Pero creo que mola». Ella hizo un puchero. «No me dejan jugar con los otros niños porque me quedo impulsos». Ryo parpadeó lentamente. «¿Y impulsos por qué?» Abrió una sonrisa dulce y equivocado. «Morder». Se quedó paralizado al instante, sus hombros se encogieron sutilmente. «No me muerdas». «No lo haré», dijo rápidamente, levantando las manos. «No pareces sabroso». «¿Y gracias?». Ella le miró con la cabeza ladeada, estudiando cada pequeño detalle de él de una manera que incomodaba al chico. De repente, se inclinó hacia adelante de nuevo demasiado rápido y Ryo casi contuvo la respiración. «Tus ojos son bonitos», susurró. «No son bonitos y sí, lo son», insistió. «Pareces triste. Da miedo, pero fuerte». «Me gusta eso». Ryo no supo cómo responder a eso. Así que simplemente apartó la mirada. Toga balanceaba las piernas en el banco, sus zapatos golpeando suavemente el metal. Lo observaba como si fuera un animal nuevo en un zoológico, sin juzgar, solo pura fascinación. «¿Estás solo aquí también?», preguntó. «Mi madre está ocupada». «La mía también». Suspiró y volvió a sonreír. «Así que, podemos esperar juntos». «No quiero hablar». «Está bien», dijo alegremente. «Hablaré por los dos». Ryo soltó un suspiro pesado, derrotado.
Genial, murmuró, absolutamente poco entusiasmado. Se rió, contenta de haber ganado. Volvió a llamar, girándose hacia él. ¿Podemos ser amigos? Los ojos de Ryo se abrieron de par en par por un instante. Un microsegundo de sorpresa genuina se escapó de su máscara apática antes de que la tensión volviera a dominarlo. No podemos, murmuró, intentando esquivar el sujeto con miedo. Sí que podemos, dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. He decidido que quiero ser tu amigo, así que ahora soy tu amigo. Frunció el ceño. Pero no funciona así y sí, lo es. Insistió. No me tienes miedo como a los demás, sino tú son miedo de asustarme. No te gustará estar cerca de mí, pero quiero, respondió, sonriendo como si eso lo resolviera todo. El silencio se instaló. Tenso de lado, cómodo en el de ella. Toga volvió a balancear las piernas, tarareando suavemente. Luego ladeó la cabeza. Eres muy amable. Aunque intentes fingir que no lo eres. Ryo apartó la mirada al suelo, sin saber qué hacer con ese, pero curiosamente, no le dijo que se fuera de nuevo. Y Toga, al darse cuenta de eso, sonrió de una forma que era mitad adorable, mitad inquietante, permaneciendo sentada justo a su lado. Pero entonces y el estridente sonido cortó el silencio del pequeño apartamento como una cuchilla. Ryo abrió los ojos lentamente, sus pupilas aún pesadas, aferrándose a un sueño que parecía más real que la habitación sofocante a su alrededor. La alarma seguía pitando en la mesilla de noche hasta que él se inclinó y la apagó con un toque rápido. Durante unos segundos largos, profundos, silenciosos, permaneció tumbado boca arriba, simplemente respirando. El techo descascarillado parecía igual que siempre, pero la sensación dentro de él, que pertenecía a otro tiempo. Una época a la que nunca volvió voluntariamente. Pero que a veces su cerebro insistía en devolverle la presión. Se llevó una mano a la frente, sus dedos presionando suavemente contra su piel mientras el eco del recuerdo aún vibraba en su mente. El pasillo blanco, el banco frío, y esa niña de ojos dorados y una sonrisa torcida demasiado grande para ser normal. Ryo exhaló despacio. Y hace mucho que no la veo. Murmuró, con la voz ronca por el sueño y por el peso del pensamiento. El apartamento estaba demasiado silencioso, tan silencioso que su propia voz sonaba extraña en él. Me pregunto, empezó en un susurro que casi se rompió, si ella aguanta mejor que yo. Ryo llegó a la puerta de UA con la misma energía que un asalariado en una semana dura. Solo era su segundo día en esta escuela, pero ya le parecía una eternidad. Sus pasos eran pesados, su cuerpo aún recordando la tensión del día anterior. El pasillo que conducía a la clase 1, parecía más largo de lo que debería. Cuando por fin entró, aún no había nadie. Solo el olor de un aula recién limpiada y el eco lejano de pasos en el pasillo. Y por fin, murmuró, arrastrándose hasta su escritorio. Metió la mochila debajo sin mucha ceremonia y se dejó caer en la silla, apoyando la cara en su brazo. Sus ojos permanecieron fijos en la pizarra sin verla realmente. Solo vacío. Un vacío cómodo que él acogía. Poco a poco, los estudiantes empezaron a entrar, pero para su sorpresa, mantuvieron una distancia respetuosa. Después del caos social de ayer, parecía que toda la clase había decidido tratarle como a un animal salvaje que no debía provocarse. Perfecto. Un regalo maravilloso del cielo para él. Esto sí que está bien, nadie molestándome, nadie respirándome en la nuca, si sigue así, superaré este curso en paz. Pero solo tardaron unos 10 minutos en evaporarse tan rápido como había aparecido. Giró la mirada hacia la derecha, donde pudo oír un irritante coro de voces. Dash estaba completamente rodeado. Kirishima, Asido, Kaminari, Sero, Uraraka, Tsuyu y prácticamente la mitad de la clase rodeaban al americano como un enjambre. Las preguntas en japonés venían de todas direcciones. ¿Cómo se llama tu don? ¿Has participado alguna vez en un torneo? ¿De verdad los estadounidenses comen tortitas en el desayuno? El pobre Dash intentó seguirle el ritmo, sus ojos saltando de un rostro a otro. Estaba sudando. Perdona. Uno a la vez. Y no puedo, no sé qué. Era un caos amistoso, pero caos al fin y al cabo. Momo, sentada cerca, ya estaba sin aliento por traducir. Cálmate, uno a uno. Suplicó, levantando las manos. Lo que Kaminari quiso decirles: espera, Dash, está preguntando por tu don. Y Kirishima, preguntaste por torneos, ¿verdad? ¿Ha sido, tortitas? ¿De verdad? ¿Qué? Asido se rió. Tengo curiosidad.
Momo suspiró profundamente y siguió traduciendo lo mejor que pudo, girando la cabeza de un lado a otro como una máquina automática. Dash intentó mantener una sonrisa educada, pero sus hombros estaban tensos. Todos son tan ruidosos, murmuró, casi suplicando. Chicos, calmaos, por favor. Lo peor era que algunos intentaban ayudar. Lo intenté. Kaminari se inclinó y dijo, hola, Daso. ¿Te gusta? Ah, comida japonesa. Kirishima lo intentó. Rápido. Muy rápido. Madre. Ryo cerró los ojos un momento, derrotado por la asociación. La paz había muerto. Enterrado. Sin posibilidad de resurrección. Por el amor de Dios, murmuró, levantando la cabeza y mirando al techo. Ruido a primera hora de la mañana y incluso pensó en levantarse e ir al pasillo solo para tomar aire, pero antes de que pudiera moverse cualquier cosa, la puerta del aula se deslizó con un seco clac. Y eso fue suficiente. Una voz arrastrada, somnolienta y de tolerancia cero resonó. Siéntate. En un instante, toda la clase se quedó paralizada. Al siguiente, todos corrieron a sus escritorios como si las sillas fueran botes salvavidas. Dash prácticamente saltó sobre su propio escritorio, como si acabara de escapar de un terremoto. Aizawa entró con lo de siempre: no he dormido y no voy a fingir que estoy bien, con un café en una mano y arrastrando los pies. Toda la sala quedó en silencio. Maravillosamente, perfectamente, deliciosamente silenciosa para Ryo. Ryo cerró los ojos un momento, relajándose por fin desde que llegó. Y gracias, Aizawa. Después de las clases regulares seguidas de la comida, llegó el mediodía y comenzaría la clase que casi todos habían estado esperando. 5M5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 o 5, 5, 5, 5 Z 5, 5, 5, 5, 5, 5. La clase 1A estaba llena de murmullos y susurros sobre lo que estaba por venir. Algunos estudiantes no podían dejar de mirar la puerta, ansiosos, hasta que una voz familiar interrumpió el murmullo. Entrar por la puerta como una persona normal. All Might intervino, imponente, con esa sonrisa exagerada y una postura excesivamente heroica. Su capa azul se balanceaba detrás de él, y los ojos de toda la clase se abrieron de par en par. Todo poder. ¡Guau! De verdad es él. Ese es el uniforme de la Edad de Plata, ¿verdad? Dios mío, me pone la piel de punta solo de mirar. Dash casi se queda sin aliento, con los ojos brillando de emoción. Nunca había visto a All Might de cerca y quedó absolutamente impresionado. Es real, de verdad estoy viendo a All Might. Murmuró, casi sin aliento. Jack va a ponerse tan celoso cuando se lo diga. La voz atronadora de All Might resonó por la sala. Ja. Bueno, clase, sé que estáis todos emocionados, pero hoy no estoy aquí como un héroe famoso, hoy soy vuestro profesor. Y vamos al grano. Hoy vamos a hacer un entrenamiento de combate. La sala explotó de energía. Todos se pusieron en pie, riendo y charlando, Bakugo mostrando una sonrisa confiada, Izuku prácticamente vibrando de emoción, Todoroki manteniendo su expresión seria habitual y Dash casi temblando de anticipación. Y para que coincida con tu primera sesión de entrenamiento, hemos preparado los trajes de héroe que diseñaste para complementar tus dones. Tus trajes de héroe. Cajas metálicas comenzaron a abrirse a lo largo de las paredes traseras, haciendo crujidos y crujidos que llamaban la atención de todos. No me puedo creer que vayamos a llevar nuestros trajes de héroes. Esto va a ser increíble. La mayoría de los estudiantes corrieron a coger sus cajas y prepararse, pero Ryo permaneció sentado, observando en silencio el alboroto. No tenía caja. De hecho, ni siquiera tenía un traje de héroe. Cuando All Might se dio cuenta de que Ryo aún no se había levantado, llamó. Joven Takeda. ¿No coger tu traje de héroe? Ryo le miró con una expresión calmada y ligeramente aburrida. Todavía no tengo uno. Es que no he rellenado el formulario de subsidio para disfraces de héroe. All Might alzó una ceja, sorprendido, pero rió con su carcajada fuerte y enérgica. Ja. Está bien. Pero tienes un plazo de 2 meses, si no recuerdo mal, más te vale que te des prisa y desata tu creatividad, joven. Haz algo que se convierta en tu nueva identidad en la sociedad. Ryo hizo una mueca rápida, sin decir nada, pero aceptó las palabras por dentro. Sabía que no tenía otra opción. Entendido, murmuró para sí mismo, levantándose con calma y saliendo del aula, sin unirse a la emoción de la clase. All Might volvió su atención a la clase, ignorando la silenciosa salida de Ryo. ¿Todos listos? Quedamos en Fiel Tueta después de cambiaros. Hoy aprenderás de primera mano lo que realmente significa ser un héroe.
Tras unos 30 minutos, casi toda la clase 1A se había reunido en el terreno beta. El viento soplaba por las falsas calles del campo de entrenamiento urbano, y el sol se reflejaba en las fachadas metálicas de los edificios simulados. El entorno parecía un pequeño pueblo tranquilo, a punto de despertar. Los estudiantes charlaban emocionados, comparando sus atuendos recién debutados. Me encanta tu conjunto, Mina. Estás tan mono con él. Comentó Toru, con la voz tan alegre como siempre. Mina se llevó una mano a la cara, sonrojada. Jeje, gracias. Toru-chan, ¿por qué solo llevas guantes y botas? ¿Croak? Preguntó Tsuyu, uniéndose a la conversación. Bueno, como soy invisible, solo puedo usar mi Kirk al máximo de esta manera, respondió Agakure, con un leve rubor flotando en el aire frente a ella. Mientras tanto, Ryo finalmente apareció al final del camino del campo. A diferencia de la mayoría de los demás, solo llevaba el uniforme estándar de gimnasia de UA. El sol golpeaba suavemente su cabello negro corto, sus ojos teñidos de un verde largo observaban el campo con indiferencia. Algunos compañeros lo observaron desde lejos y se miraron entre sí, murmurando en voz baja. ¿De verdad se vino así? Murmuró Zero. Tipo raro, murmuró Kaminari entre dientes, demasiado curioso para admitirlo en voz alta. Mientras tanto, Dash estaba en el centro del grupo, emocionado y saludando a sus compañeros. Algunos, curiosos, empezaron a elogiarle. Tío, te queda perfecto. Es sencillo y no se interpondrá en nada, solo en ti y en tu poder. Dijo Kirishima con entusiasmo. Y hasta parece súper cómodo. No hay tela extra que impida moverse, comentó Ojiro, examinando el conjunto con una mirada crítica pero respetuosa. Ryo caminó hacia una esquina del campo, moviéndose con pasos silenciosos y decididos, como si dijera en silencio que no quería ser molestado, y hasta los curiosos mantenían cierta distancia, observando desde lejos. El murmullo general continuaba, aunque de vez en cuando miradas curiosas se dirigían hacia él. Vamos, todos. Ahora es el momento de empezar tu entrenamiento de combate. La voz atronadora de Olmig cortó el campo, haciendo que todos se pusieran en pie al instante. Los murmullos y risitas desaparecieron, y la atención de la clase se centró completamente en él. El héroe respiró hondo, ajustando su postura excesivamente heroica antes de empezar a explicar lo que venía a continuación. Hoy vamos a poner a prueba no solo tu fortaleza, sino también tu estrategia, trabajo en equipo y rapidez mental. Este ejercicio de entrenamiento será una batalla simulada entre héroes y villanos. Cada equipo tendrá la tarea de alcanzar objetivos específicos, y tu éxito dependerá de tu capacidad para cooperar y adaptarte bajo presión. Todo el grupo escuchaba atentamente, aunque Ryo permanecía sentado con una postura relajada, brazos cruzados sobre el pecho, solo mirando de vez en cuando al campo delante. Muy bien, escuchad con atención, continuó Olmig. Los héroes intentarán capturar a los villanos o recuperar el artefacto nuclear oculto en algún lugar del área de entrenamiento antes de que se acabe el tiempo. Por el contrario, los villanos ganarán si logran mantener el artefacto nuclear todo el tiempo o si logran neutralizar al equipo de héroes. Ten en cuenta que la estrategia y la cooperación son tan importantes como el poder bruto. Si actúas de forma imprudente, puedes fracasar independientemente de tu fortaleza individual. Caminó por el campo mientras explicaba, gesticulando con grandilocuencia. Recuerda. Esto es una simulación, así que no hay peligro real, pero debes tratarlo como si fuera real. Piensa, planifica y actúa con decisión. Usa tus manías con sabiduría y no subestimes a tu oponente. La clase intercambió miradas, algunos murmurando entre ellos, discutiendo posibles combinaciones de estrategias, mientras otros miraban con entusiasmo a Olmig. Dash prácticamente temblaba de emoción, apenas pudiendo contener el impulso de empezar a correr y poner a prueba sus habilidades. Muy bien. Olmig aplaudió, llamando la atención de todos. Ahora, formemos los equipos. Te asignaré para que cada equipo tenga un equilibrio justo entre quirks y habilidades. Presta atención. Empezó a anunciar los equipos, uno a uno, mientras los estudiantes se miraban entre sí, sonriendo y comentando rápidamente. Ryo simplemente ladeó un poco la cabeza al oír su nombre, rezando para que le emparejaran con alguien que no fuera una de esas tres personas ciertas. ¿Cómo os enfrentaréis en parejas o pequeños grupos? Aquí están los equipos para el ejercicio de hoy. Equipo A. Denki Kaminari y Mezo Shoji. Equipo B. Fumikage Tokoyami y Gaspar. Equipo C. Anta Zero y Yuga Oyama. Equipo D. Katsuki Bakugo y Ochako Uraraka. Equipo E. Kyoka Hiro y Tenbya Ida. Equipo F. Toru Agakure y Mina Asido. Equipo G.
Masirao Ojiro y Eijiro Kirishima equipo H. Momoya Oyorozumi Shoto Todoroki equipo primero. Rito Takeda e Izuku Midoriya equipo J. Rikido Sato Itsuyu Asui Ryo sintió un pequeño nudo en la garganta al darse cuenta de quién sería su compañero. Miró a Midoriya, que por alguna razón le devolvía la mirada. El chico de pelo verde se estremeció ligeramente, levantó la mano con vacilación y saludó nerviosamente. Ryo suspiró para sus adentros, deseando casi suplicando al universo que le perdonara esta situación. Antes de que pudiera reaccionar, All Might anunció a los rivales de su equipo. Ryo no necesitaba oír los nombres de los equipos para sentir cómo subía la tensión. Héroes del equipo primero contra villanos del equipo D, héroes del equipo A contra villanos del equipo G, héroes del equipo C contra villanos del equipo B, héroes del equipo H contra villanos del equipo E, héroes del equipo J contra villanos del equipo F. Era como si el universo le hubiera dado un golpe directo en el estómago. Ellos irían primero. Midoriya a su lado respiró hondo, intentando parecer seguro, pero estaba claro que estaba nervioso. Ryo simplemente se quedó quieto, mirando la mesa frente a él, su expresión vacía lo decía todo sobre su estado interior. Tienes que estar bromeando. Y comentario 21 comentario. Votar 2 restantes capítulo 9. Entrenamiento de combate, parte 1. El apartamento de Lucius Bess ocupaba uno de los pisos superiores de un edificio exclusivo en el distrito acomodado, espacioso, moderno, con una de esas ventanas panorámicas que cubrían casi todo el salón. El baño brillaba con mármol claro, y Lucius, vestido solo con pantalones de vestir, estaba frente al espejo, frotando alcohol en su barba recién recortada con la precisión cuidadosa de un hombre que sabe que parece elegante incluso en los detalles más pequeños. Fue entonces cuando una mancha roja pasó disparada junto a la ventana, tan rápido que su reflejo vaciló en el cristal. Lucius parpadeó, ladeando la cabeza. ¿Y celebridad?, murmuró, desconfiado. Antes de que pudiera acercarse a la ventana, otra figura iluminó la vista. Un gran robot negro esférico, lo bastante grande como para bloquear toda la luz durante un segundo antes de continuar su camino hacia su objetivo. Lucius dio 2 pasos atrás, con los ojos muy abiertos. Oh, eso no es bueno. Se giró sobre sus talones y corrió hacia la pila de ropa doblada, rebuscando como un hombre desesperado hasta encontrar el pequeño mando a distancia blanco. Un clic y el armario al fondo de la sala se deslizó a un lado, revelando el compartimento secreto. El pedestal de su supertraje, vacío. Lucius se quedó paralizado. «Cariño, ¿y?», llamó, con un tono demasiado serio para ser casual. Desde la otra habitación, su voz amortiguada respondió. «¿Qué?». Lucius apretó los labios con fuerza. «¿Dónde está mi supertraje?». «¿Qué? ¿Dónde está mi supertraje?». Un breve silencio cayó sobre la casa, hasta que su esposa respondió. «Y lo guardé». Fuera, una explosión sacudió el cristal de la ventana. El edificio tembló un momento. Lucius abrió mucho los ojos y salió corriendo por el pasillo hacia la siguiente habitación. «¿Dónde lo has puesto?», insistió, abriendo los cajones con urgencia. «¿Por qué necesitas saberlo?», replicó ofendida. «Lo necesito, cariño», dijo, casi tropezando con la alfombra mientras sacaba cajas, cojines, cualquier cosa que se le interpusiera. «No». Su respuesta fue cortante. «No te atrevas a salir corriendo a hacer tonterías heroicas. Planeamos esta cena durante 2 meses. El público está en peligro», argumentó, aún buscando frenéticamente. «Mi noche es lo que está en peligro». Lucius levantó las manos, perdiendo completamente la paciencia. «Dime dónde está mi traje, mujer. Estamos hablando del bien común. ¿Bien mayor? Soy tu esposa. Y ámele el mayor bien vas a conseguir alguna vez». Y Lucius finalmente dejó de buscar, bajando la cabeza con un suspiro, sabía que no estaba del todo equivocada, pero definitivamente no era el momento para esto. Dentro del edificio designado como el escondite de los villanos, Uraraka observaba la bomba nuclear de papel maché colocada en el centro de la sala. La textura era rugosa, pintada a toda prisa, pero la forma era lo bastante reconocible. «Así que, ¿esto es lo que se supone que debemos proteger?», murmuró, ladeando la cabeza. Se agachó ligeramente, tocando la estructura con cuidado como si temiera que fuera aún más frágil de lo que parecía. Antes de que pudiera pensar en ello, una voz áspera estalló detrás de ella. «Hola. Chica del infinito». Pregunta. Uraraka dio un salto tan fuerte que casi se golpea la frente contra la bomba falsa. «Heiga. ¿Qué?». El rubio la miró con el ceño fruncido y una expresión cerrada, no su habitual y la explosiva, sino algo diferente, una irritación confusa. «Deku. ¿Tiene un don o no?»,
preguntó Bakugo, con voz baja y tensa, como si intentara procesar algo doloroso de admitir. No sé, alucinaciones, ¿verdad? Uraraka respiró hondo, intentando no parecer una presa acorralada. Claro que tiene un don. Respondió, riendo nerviosamente. ¿Tú, no viste lo que hizo ayer? Es muy fuerte, simplemente, se hace mucho daño cuando lo usa y Bakugo apretó los dientes. TCH. Ese empollón, me has engañado todo este tiempo y... Uraraka levantó las manos, angustiada. No es así. Quizá nunca dijo nada porque él, todavía no lo controla bien. Y, mira, también está Takeda, así que no es buena idea que vayamos directamente a ellos, ¿no crees? Los dos son realmente fuertes. Mejor esperar pero Bakugo ya había girado la cabeza, ignorando cada palabra que ella decía. Su mandíbula tembló ligeramente. Deku, maldito, murmuró, casi escupiendo el nombre. Engañándome todo este tiempo y Uraraka simplemente suspiró, bajando los hombros mientras le veía adentrarse más en la habitación, chisporroteando en sus manos. Fuera, Midoriya y Ryo estaban delante de los planos que All Might había repartido antes del examen. El silencio entre ellos era casi tangible. Midoriya sostenía el papel con ambas manos, siguiendo cada línea del dibujo con la mirada. Vale, necesito memorizar esto, susurró, ya sintiendo el sudor formarse en su frente. Al menos no hay castigo como ayer con Aizawa, así que yo debería ser más relajado y su mirada se desvió hacia un lado. Ryo analizó el plano con calma. Sus ojos verdosos fríos y vacíos se movían metódicamente sobre el papel. Nada en su rostro mostraba tensión ni preocupación, solo concentración y un atisbo de fatiga. Midoriya apretó los labios, pensativo. Hay dos personas que nunca me dejan relajarme ni un segundo, Kacchan y Takeda Kuni, pero había algo en Takeda en particular que resultaba extraño. Algo familiar. Como si algún viejo recuerdo intentara salir a la superficie, pero no pudo. Antes de que pudiera pensar más, una voz seca le devolvió. Midoriya. Ah. Izuku casi se le cae el papel. Ese sí. ¿Qué pasa? Ryo bajó un poco la sábana, mirándole como si le preguntara algo obvio. Creo que con la fuerza que tenemos ahora, podemos pasar por el frente sin problemas. Midoriya parpadeó, sin entender de inmediato. ¿De por delante? Sí. Ryo señaló el plano, tocando secciones específicas. El equipo de villanos solo tiene una fuente real de ataque. Bakugo. La chica de la gravedad es el apoyo. Útil, pero no peligroso en combate directo. Miró hacia atrás a Midoriya, frío como siempre directo. Somos dos fuerzas ofensivas. Soy el más fuerte entre nosotros, pero tú también tienes poder. Si simplemente entramos por la parte delantera y nos enfrentamos a Bakugo de inmediato, la victoria estaría prácticamente garantizada. La mandíbula de Midoriya se le cayó. No se lo esperaba y Takeda siempre se había mantenido aislado desde el principio, irritado por todo lo que se le acercaba y algo antisocial, y Midoriya no podía leerlo por la distancia que mantenía de todos pero ahí estaba, siendo extremadamente analítico, lógico y griega. ¿Hablador? Ryo mantuvo la mano en la barbilla, calculando posibles rutas y tiempos de reacción. Pero cuando giró la cabeza, notó a Midoriya mirándole con ojos brillantes como si acabara de descubrir una nueva estrella en el cielo. Ryo frunció el ceño, un leve escalofrío recorriéndole el cuello ante la intensidad de la mirada. Hola. Deja de mirarme así. Perdón. Izuku retrocedió 2 veces, sonrojado. Es solo que, me sorprendió. Eres muy diferente de lo que imaginaba y Ryo suspiró, pasándose las yemas de los dedos por la frente como si intentara disipar la molestia. Solo verás este lado mío en situaciones de trabajo en equipo. No hay otra opción. Sería una tontería aislarme cuando algo así requiere que la cabeza de alguien trabaje a plena capacidad y un trabajo en equipo adecuado. Midoriya parpadeó. Y no soy tan tonto como para dejar que mis hábitos se interpongan, añadió Ryo. Quiero aprobar esta prueba. Eso es todo. Izuku esbozó una pequeña sonrisa sincera. Y me alegra oír eso. Bien por ti, respondió Ryo con tono plano, volviendo a centrar su atención en el mapa. Ahora concéntrate. Tenemos que terminar un plan antes de que All Might llame a todos. Y como si fuera una señal, la voz atronadora del héroe resonó por el campo. Equipo y... Prepárate. Ryo exhaló despacio, doblando el mapa con precisión. Sí. Está empezando. Midoriya tragó saliva con fuerza, recogiendo el plano que había dejado caer y presionándolo contra su pecho.
Los dos caminaron juntos hacia el edificio, uno lleno de determinación y la otra con la indiferencia de alguien que solo quiere acabar con esto. Ryo empujó la ventana con cuidado, creando justo el espacio suficiente para que él y Midoriya pudieran pasar. El interior del edificio estaba tenuemente iluminado, con largos y silenciosos pasillos donde cada sombra parecía ocultar algo. Midoriya le siguió justo detrás, agachándose para no golpearse la cabeza. Ese sí, tenemos que tener cuidado, susurró. Hay muchos puntos ciegos en estas esquinas, cualquiera de ellos podría ser una emboscada. Ryo no respondió. Simplemente avanzó con pasos firmes, postura recta y mirada fija al frente. Sus ojos verdosos se movían de un rincón a otro, agudos y alerta. Midoriya se mantuvo cerca, ligeramente encorvado, como intentando hacer el menor ruido posible. Las palabras pronunciadas antes de entrar aún resonaban en la mente de Izuku. Si las cosas no salen como planean con Bakugo, tú vete y déjame encargarme de él. El recuerdo hizo que el chico tragara saliva con dificultad. Miró a Ryo caminar delante demasiado tranquilo para alguien a punto de enfrentarse a Bakugo de frente. Y entonces una grieta repentina rompió el silencio. Ryo giró la cabeza lo justo para captar el tenue resplandor naranja que se formaba en la oscura esquina del pasillo. Una explosión desgarró el aire, iluminando el pasillo por un instante. Pero Ryo ya se había mudado. La transición interior recorrió su cuerpo en un parpadeo como un endurecimiento repentino de sus músculos, una tensión que hacía que cada movimiento fuera instintivo y rápido. Retrocedió bruscamente y agarró a Midoriya por el cuello del traje, arrastrándolo con una precisión casi sobrehumana. Midoriya cayó al suelo con un golpe pero ileso. La pared a su lado estalló, saltando fragmentos de hormigón. Deku. Rugió una voz furiosa por el pasillo. Bakugo emergió del humo, con el rostro retorcido por una rabia depredadora como una bestia que se acerca a su presa. Midoriya inhaló hondo. Takeda. Tú estás bien. Ryo simplemente asintió levemente. Sí. Aunque no esperaba que viniera directamente a nosotros. La mirada de Bakugo se posó inmediatamente en Midoriya, ignorando por completo a Ryo. Desde ayer he estado pensando en esto. Tú, empollón inútil, tenía un maldito don todo este tiempo. Midoriya tembló, tartamudeando. Y yo más o menos pensé que él, ven tras de mí primero, y Ryo los observaba con las cejas levantadas, como si observara una discusión sin sentido. Exhaló lentamente antes de soltar un suspiro resignado. Midoriya. ¿Ese sí? Ve al dispositivo nuclear. Midoriya parpadeó, confundido. ¿Qué? Pero me has oído. Ryo fijó su fría mirada en él. Los dos sabemos que no puedes usar tu don normalmente. Sería una tontería que acabarás incapacitado el resto del examen. Además, ahora mismo soy suficiente para lidiar con Bakugo. Pues vete. Recupera la bomba. Asegura nuestra victoria. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par. Deku. No te atrevas a huir. Midoriya miró a Bakugo, luego a Ryo, y apretó los labios. Y entiendo. Se levantó rápidamente y corrió hacia uno de los pasillos laterales, desapareciendo. Bakugo se lanzó hacia adelante al instante, impulsándose con ambas manos. Deku. Vuelve aquí. Pero antes de que pudiera cruzar el pasillo, Ryo dio un paso adelante, bloqueándole el paso como un muro. Bakugo gruñó. Muévete. Apartado. Ryo simplemente inclinó ligeramente la cabeza. Si quieres llegar a él, tendrás que pasar primero por mí. La rabia de Bakugo estalló de golpe. Tú. Lanzó una explosión directamente hacia la cara de Ryo con la mano derecha. Pero el chico de ojos verdes se apartó con una gracia casi perezosa. Levantó el brazo, agarrando al rubio por la cara en el aire como si atrapara algo demasiado ligero. Entonces Ryo giró su cuerpo y lo lanzó por el pasillo. El impacto contra la pared resonó, arrancando un sonido gutural de Bakugo, que cayó de rodillas, jadeando, intentando recuperar el aire que le habían sacado. Ryo ya estaba de pie donde él estaba, con las manos en los bolsillos, observándole como si fuera un animal salvaje luchando por mantenerse en pie. No sé cuál es tu obsesión con Midoriya, dijo con calma. Pero si quieres llegar a él, tendrás que pasar primero por mí. Bakugo levantó la cabeza lentamente, con odio ardiendo en sus ojos. Parecía un perro rabioso listo para destrozar cualquier cosa que se le cruzara. Ya estaba cabreado con Deku, gruñó, poniéndose en pie con los puños temblorosos. Y ahora alguien más se interpone en mi camino y me cabrea aún más. Ryo acaba de crujirse el cuello. No es mi problema.
La pantalla principal mostraba el estrecho pasillo del edificio, con el polvo aún cayendo tras la repentina explosión. Incluso sin audio, todos habían visto claramente el ataque sorpresa de Bakugo, la rápida esquiva de Ryo y sobre todo el momento en que agarró a Midoriya por la parte trasera del traje y lo apartó como si fuera lo más natural del mundo. En cuanto la transmisión volvió a imágenes en directo, mostrando a Bakugo levantándose con rabia en los ojos y a Ryo interponiéndose entre él y Midoriya, toda la sala estalló en murmullos. Kirishima fue el primero en hablar, inclinándose hacia adelante. Vaya, ¿habéis visto eso? Ese movimiento que hizo Takeda, eso fue varonil. Iida se ajustó las gafas, visiblemente impresionado. La precisión de su movimiento defensivo era asombrosa. Analizó la trayectoria de la explosión en menos de un segundo y reaccionó antes de que Midoriya siquiera se diera cuenta del peligro. Extremadamente eficiente. Asui ladeó la cabeza, observando la postura de Ryo en la pantalla. Ni siquiera parece asustado, Croak. Está muy tranquilo incluso con Bakugo atacando así. Mina levantó las manos, emocionada. Chicos, le tiraba a Bakugo como si fuera una almohada. Olmig, que había estado viendo las imágenes con los brazos cruzados, se presionó suavemente el pulgar contra la barbilla. Sus ojos estaban entrecerrados, no solo estaba observando, estaba analizando. Joven Takeda, murmuró suavemente, sobre todo para sí mismo. Tu reacción fue impecable. Y tomó una decisión clara. Ponerse en primera línea para que Midoriya-kun pudiera avanzar y mientras tanto, la cámara mostraba a Bakugo apretando los dientes, completamente consumido por la rabia, mientras Ryo simplemente le observaba con expresión neutral casi aburrida, pero alerta. All Might respiró hondo. Esta confrontación, dijo, con un tono pesado pero firme, revelará mucho sobre el control emocional del joven Bakugo. Y sobre las capacidades ocultas de Youn Takeda. Ryo y Bakugo se quedaron paralizados unos segundos, simplemente mirándose fijamente. La tensión era tan densa que parecía que apretaba el aire dentro de ese estrecho pasillo. Entonces, sin previo aviso, Ryo se movió. Un solo paso y desapareció de su posición inicial, reapareciendo casi en la cara de Bakugo. Los ojos de Bakugo se abrieron ante la velocidad absurda, pero reaccionó rápido. Hizo volar el suelo justo delante de él, levantando una ola de polvo y hormigón. Ryo levantó el antebrazo para protegerse de los escombros, frenando solo un instante. De entre el humo, Bakugo emergió con un rugido, la mano lista para una explosión directa. Ryo esquivó con su cuerpo, agarró el antebrazo de Bakugo e intentó lanzarle igual que antes. Pero Bakugo ya estaba esperando eso. Eso no va a funcionar otra vez, bicho raro. Grunó. Aprovechando el propio impulso de Ryo, Bakugo giró en el aire y aterrizó detrás de él, empujando al chico con fuerza. Ryo voló por el pasillo y cayó al suelo, deslizándose varios metros antes de recuperar el equilibrio con las plantas de los pies. Pero el rubio no le dio ni un momento para pensar. Ya estaba encima de Ryo con ambas manos juntas, detonando una explosión lo bastante grande como para sacudir toda la pared. El impacto reverberó por los pasillos. El polvo cayó del techo. Y varios pisos más arriba, Midoriya dejó de correr, con el corazón apretado. ¿Estará bien?, susurró, antes de correr de nuevo. En el pasillo arruinado, Bakugo mantenía la guardia, observando la nube de humo. Esperaba ver a Ryo en el suelo, quemado o arrojado lejos. Pero no apareció nada. Bakugo entrecerró los ojos. Entonces una voz calmada vino desde arriba. Cerca. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par y levantó la vista demasiado tarde. Ryo soltó la mano que había clavado en el techo y la soltó, plantando un paso firme en la espalda de Bakugo para impulsarse lejos. El rubio se inclinó involuntariamente, soltando un jadeo molesto. Pequeño. Se giró justo a tiempo para ver a Ryo aterrizar unos metros más adelante, completamente ileso, con la mirada verde tan fría como siempre. El guantelete derecho de Bakugo parpadeó un instante en un tono rojizo antes de volver a la normalidad. Ryo alzó una ceja. Eso le intrigaba, pero Bakugo cortó sus pensamientos golpeando las palmas de las manos por pura irritación. Deja de esquivar, maldita sea. Enfréntame de frente. Sé que eres fuerte. Ryo respondió solo con una mirada indiferente, completamente neutral, casi aburrida. Algo dentro de Bakugo se rompió ante eso. Frunció el ceño, luego sonrió. Una sonrisa torcida, casi desquiciada. Esa mirada y Bakugo levantó un poco la cabeza, como si viera un fantasma de pasado. Sabía que ya lo había visto antes. Siempre me causaba una maldita incomodidad. Pero ahora sé quién eres.
Ryo entrecerró los ojos lentamente. Tú, eran ese chico raro de nuestra clase. El emo en la esquina. Bakugo levantó su guantelete derecho y lo apuntó. Nunca me gustó cómo me mirabas. Se sentía como, me estabas juzgando. El rubio tiró del clavo del guantelete, bloqueando el brazo para estabilizar el disparo. No te he metido por lástima. Simplemente pensaba que eras basura como los demás. Pero lo admito. Has mostrado algo decente. Ryo respiró hondo, el resplandor verdoso palpitando débilmente en sus iris. Y hablas demasiado. Bakugo sonrió, salvaje. Y ahora voy a mostrarte con quién estás tratando. Los ojos de Ryo se abrieron de par en par al dar un paso atrás al notar la bengala dentro del guantelete cuando Bakugo tiró del pasador. Bakugo, pero ya era demasiado tarde. Un destello blanco llenó todo el pasillo, engulliendo sus sombras, y entonces ¡bu! La explosión sacudió todo el edificio. El polvo cayó del techo. Trozos de hormigón se derrumbaron. Las ventanas de los pisos superiores vibraban. Y el pasillo donde estaban los dos desapareció entre luz y humo. La sala de observación tembló por completo cuando la explosión resonó a través de las paredes. Las pantallas temblaron un segundo, como si incluso ellas hubieran recibido el golpe. Un pesado silencio cayó sobre la clase. ¿Qué ha sido eso?, gritó Zero, con los ojos muy abiertos, casi resbalándose de la silla. ¿Esa explosión no era demasiado grande?, murmuró Hirou, notando cómo el suelo seguía vibrando levemente. Las cámaras internas tardaron unos segundos en estabilizarse tras la onda expansiva. Fragmentos de polvo parpadeaban en la pantalla, cubriendo el pasillo donde estaban Bakugo y Ryo. All-Might se quedó paralizado frente al monitor. Sus labios temblaban. Joven Bakugo, murmuró, con la voz cargada de preocupación. Esa era una de sus granadas sudorosas y Ida se acercó al profesor, con expresión rígida. Esto es extremadamente peligroso. El poder destructivo de esa arma es completamente inapropiado para un entorno de pruebas controlado. Debemos detener la prueba de inmediato. Bakugo se pasó de la raya, caminar y tragó saliva con dificultad. De verdad, me pasó muchísimo y Momo, observando la pantalla con concentración analítica, apoyó la mano en la barbilla. Ese tipo de explosión equivale a munición especializada. Usarlo en un pasillo cerrado, no es solo temerario, es potencialmente letal. Mina se tapó la boca, pálida. Ese otro chico, estaba justo delante de eso y... Las cámaras ajustaron su enfoque. Solo uno. Ninguno de los dos es visible. All-Might se inclinó hacia adelante, realmente tenso ahora. Los ojos que antes brillaban con confianza se abrieron de par en par con verdadero miedo. Le había advertido a Bakugo que parara, pero el chico ignoró todas las advertencias y disparó de todos modos. Por mis músculos, eso podría haber sido. Pero una voz llena de estática le interrumpió de repente. Estoy bien, y la voz de Ryo llegó por el comunicador de All-Might mientras el humo de las cámaras comenzaba a disiparse, revelando a ambos estudiantes en medio de la neblina vivos e intactos. El polvo por fin empezó a asentarse, cayendo como nieve gris por el pasillo en ruinas. Primero llegó la silueta de Bakugo. El pecho agitado, el guantelete derecho liberando vapor, los ojos entrecerrados contra el humo. Levantó un brazo para bloquear el polvo que quedaba y forzó su visión hacia adelante. TCH, ¿me pasé? Bakugo se detuvo. Su expresión parpadeó. A unos metros delante, de pie, estaba Ryo. Tenía los brazos levantados para protegerse el rostro, el uniforme rasgado y chamuscado en varios sitios. Justo detrás de él, el suelo y la pared habían desaparecido en un enorme cráter, el punto directo de impacto del disparo concentrado de Bakugo. Y Ryo estaba de pie. Ileso. Los ojos de Bakugo se abrieron un segundo, luego sonrió. Maldita sea. De hecho, te has mantenido bastante bien. Se secó la frente con el brazo, secándose el sudor. Honestamente, no estaba seguro de si ibas a sobrevivir a esa. Pero, mírate. Has superado mis expectativas. Ryo no respondió. Simplemente bajó los brazos lentamente, respirando hondo, mirando a Bakugo como si nada de eso hubiera sido gran cosa. La sonrisa del rubio se volvió aún más provocadora. Pero mira en qué estado estás, raro. Señaló el uniforme arruinado. Apuesto a que ni siquiera puedes seguir adelante bien. Así que quédate ahí, tranquilo, y déjame encargarme a ese empollón. Bakugo se giró como si fuera lo más obvio del mundo. Si puedes, pide a alguien que te lleve a la enfermería. O vete a llorar en la casa de tu madre, no terminó.
Porque en el instante en que pronunció la palabra mamá, Ryo levantó la mirada. Una mirada que atravesaba el humo fría, asesina, resplandeciente con un tono verde fantasmal. Por primera vez, Bakugo sintió un escalofrío real recorrerle la espalda, un miedo instintivo y visceral que le hizo contener la respiración sin querer. ¿Qué demonios es? No pudo terminar. Ryo desapareció de su vista. Un trueno seco resonó cuando el suelo se agrietó bajo el pie del chico. Cuando Bakugo parpadeó solo una vez, Ryo ya estaba delante de él, con el puño a pocos centímetros de su cara. Y entonces una onda expansiva colosal explotó hacia afuera, devastando el lado opuesto del edificio. Tan poderoso que destrozó paredes, arrancó hormigón y abrió camino hacia afuera como un disparo de cañón de aire, impactando 3 edificios cercanos. Todo el suelo tembló violentamente, la estructura crujió como si estuviera a punto de colapsar. Por los pasillos, las ventanas se rompieron. Y en la habitación donde acababa de llegar Midoriya, cayó de rodillas, agarrándose al suelo para no caer mientras el edificio temblaba. ¿Qué ha sido eso? Gritó, completamente desorientado. En la sala de observación, casi nadie respiraba. Los monitores vibraban. All-Might se quedó paralizado en el sitio. Los compañeros se quedaron boquiabiertos. El puño de Ryo, que parecía haber golpeado a Bakugo, en realidad había pasado a pocos milímetros de su mejilla. Una fina línea roja apareció en el rostro del rubio. Solo un corte. Casi nada. Pero suficiente para que Bakugo lo entienda. Cayó de espaldas al suelo, con las piernas temblando y el corazón latiendo con fuerza. Sus ojos abiertos de par en par por el pánico absoluto. Ryo se irguió, bajando el puño humeante. El resplandor verde de sus ojos se desvaneció un poco, pero el resentimiento era inconfundible. Señaló a Bakugo con un dedo, su voz baja, firme, cargada de una amenaza que hacía que el aire se sintiera más denso. Nunca, su mirada atravesaba la de Bakugo como una cuchilla. Habla. Sobre. Vaya. Madre. Comentario 21. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 10. Entrenamiento de combate, parte 2. Midoriya corrió por los pasillos destrozados, sintiendo cómo el suelo temblaba levemente bajo sus pies, vibraciones persistentes de la monstruosa explosión que Ryo había causado. Su corazón latía con fuerza, no solo por la batalla sino también por la preocupación. Takeda, por favor, que estés bien. Y al girar la última esquina del mapa mental que había dibujado mientras corría, entró en la sala donde el equipo de villanos se suponía que debía estar custodiando el arma nuclear. Uraraka. Jadeó. La chica saltó asustada, llevándose las manos al pecho. ¡Ah! Deku. Miró a su alrededor, claramente nerviosa, pero Midoriya notó algo extraño. El artefacto nuclear no se veía por ninguna parte. Midoriya parpadeó. Espera, ¿dónde está el arma ahí? Uraraka sonrió, una sonrisa orgullosa que mostraba que lo era muy satisfecha consigo misma. Jeje, lo escondí en un sitio al que no podrás llegar. Señaló hacia arriba. Midoriya levantó la barbilla y sus ojos casi se salen de las órbitas. El arma nuclear flotaba cerca del techo, colgando como un globo atado a la nada. Flotando gracias al toque de la chica. Es irrealmente alta, murmuró Midoriya desesperado. ¿Cómo se supone que voy a subir ahí arriba? ¿Y? Estaba pensando en voz alta. Demasiado fuerte. Uraraka sonrió una sonrisa traviesa. Lo siento, Deku-kun, pero no puedo dejar que ganes tan fácilmente. Y antes de que pudiera siquiera preguntar qué significaba eso, ¡umf! Un barril salió volando hacia él. Midoriya chilló y se lanzó a un lado, rodando por el suelo. Otro barril. Luego una caja enorme. Todos flotaron al principio, pero de repente recuperaron peso y velocidad en cuanto ella canceló su don, convirtiéndose en proyectiles impredecibles. Uraraka, espera. Podemos hablar, perdón. No puedo. Ahora soy un villano. Más cajas volaron y Midoriya se vio obligado a correr, saltar y deslizarse por el suelo para evitar ser alcanzado. Una caja casi le roza el hombro apenas. Se lanzó tras una columna, respirando con dificultad. Esto es malo. Si me quedo aquí, seguirá inmovilizándome con estos proyectiles, y nunca alcanzaré el arma. De repente, algo golpeó el pilar junto a su cabeza, agrietando el hormigón. Midoriya reaccionó por reflejo. Uraraka ya estaba tocando otra caja, haciéndola flotar. Y entonces, surgió una idea. Eso es todo. Incluso Midoriya se sorprendió por la firmeza de su determinación. Salió disparado de su cobertura, lanzándose directamente hacia Uraraka. Deku.
Dio un paso atrás, sorprendida. Cajas y barriles flotantes le lanzaron como meteoritos improvisados, pero Midoriya los esquivó todos deslizándose, saltando, girando, moviendo su cuerpo. Se acercó tanto que Uraraka soltó un pequeño chillido, sorprendida. Espera. No te acerques tanto instintivamente, la chica le empujó con ambas manos. El cuerpo de Midoriya perdió peso al instante y flotó hacia atrás sin control. ¡Uah! Gritó, girando en el aire. Me tocó. Normalmente, eso sería todo. La gravedad cero era básicamente un game over a menos que tuvieras una forma de moverte en el aire. Pero Midoriya bajó la mirada. En Uraraka. Y ante la bomba que flotaba sobre ellos. Respiró hondo. Veamos si esto funciona. Extendió la mano hacia abajo, apuntando con el dedo índice. One for All recorrió su dedo como una corriente eléctrica concentrada. Delaware, rompe. Abucheo. El aire explotó bajo él, lanzándole hacia arriba como un cohete verde. Midoriya despegó, un misil humano, cortando el aire y disparándose directamente hacia el techo. Uraraka la miró con los ojos muy abiertos, casi dejando escapar una maldición. No puede ser que lo usara así. Midoriya superó su altura, luego subió aún más, y finalmente agarró el arma nuclear en el aire, apretándola contra su pecho mientras giraba sin peso. Estabilizó su impulso y sonrió mientras flotaba en gravedad cero. Lo hice. Y la voz resonó por la habitación. Equipo héroe gana. En la sala de observación, la clase 1 observaba con total atención las imágenes mostradas en el gran monitor. La victoria del equipo primero seguía resonando en la sala, y la mayoría de los estudiantes intentaban procesar lo que acababa de pasar. Croak, el equipo perdedor salió ileso en comparación con el equipo ganador con la condición de Takeda. En la pantalla, Ryo apareció con parte de su uniforme quemado, aún sin aliento, de pie frente a Bakugo tirado en el suelo. Kaminari soltó un silbido bajo. Tío, ese puñetazo suyo, era aterrador. En serio, si le hubiera dado en la cara a Bakugo, le habría enviado directo a la siguiente vida. Hiro cruzó los brazos, visiblemente tensa. De hecho, podía sentir la presión desde aquí y Dash estiró el brazo como si estuviera golpeando el aire. Sentí el impacto desde aquí. ¿Cómo, Buoshban? Tío, fue precioso. Momo cruzó los brazos. Parecía que iba a matar a alguien y ni hablar. Dash replicó, vibrando de emoción. Ha sido épico. Sostenía a Bakugo como si fuera un PNJ de nivel 1. Kirishima, tan emocionado como él, se lanzó de inmediato. Eso sí que es sombría. Takeda fue una bestia de principio a fin. Y esa pose final, vaya, eso ha sido brutal. La atención volvió a la pantalla cuando la cámara mostró de nuevo a Bakugo. El rubio respiraba rápido, las manos aún temblorosas, los ojos abiertos y fijos en los de Ryo como si mirara a algo que no podía comprender. En su cabeza, todo giraba. Ese puñetazo, eso me habría matado, él, podría haberme sacado desde el principio. Entonces, ¿por qué no lo hizo él? Cuanto más recordaba esa sensación aplastante de muerte inminente, peor se volvía su respiración. La imagen de esos ojos despiadados ardía en su mente, corroyendo cada gota de orgullo. Bakugo temblaba. Siempre ha sido así de insignificante comparado con él desde el principio. Una mano pesada en su hombro le hizo estremecerse. Olmir se agachó a su lado. El joven Bakugo, está bien. Volvamos a la sala de observación. El héroe entonces miró a Ryo. Joven Takeda, ve a la enfermería y cura esas quemaduras. Es una orden. Ryo respiró hondo, por fin notando las heridas. La piel de sus brazos estaba roja y marcada por la enorme explosión de Bakugo. Él asintió. Entendido. Me voy. Y se fue, mientras Bakugo permanecía congelado como alguien atrapado en su propia mente. Olmir ayudó al rubio a levantarse y lo guió de vuelta. De vuelta en la sala, todos se reunieron. Olmir aplaudió para llamar su atención. Muy bien, jóvenes. Después de analizar la batalla, el MVP es Midoriya. Midoriya casi se atragantó con su propio aire. Yo. El resto de la clase murmuró confundidos. Era imposible no cuestionarlo. Pero, en plan, ¿no debería ser Takeda? Susurró Zero. Básicamente cargó con todo contra Bakugo. Olmir esbozó una sonrisa nerviosa. Bueno, debes de preguntarte por qué. ¿Alguien sabe la respuesta? Momo levantó la mano, tan tranquila como siempre. Sí. La sala quedó en silencio al instante. Todos se volvieron hacia ella. Aunque Takeda era esencial, comenzó, su última acción contra Bakugo fue impulsiva.
Podría haber causado daños estructurales graves al edificio si se hubiera pasado o se hubiera pasado. Simplemente era peligroso. Los ojos de Bakugo temblaron al oír eso. En cuanto a Bakugo, continuó Momo, actuaba más por impulso personal. La explosión que dañó parte del edificio puso a todos en riesgo por igual. Esto es inaceptable en una batalla que simula una misión real. Algunos estudiantes apartaron la mirada del rubio. Uraraka también fue descuidada, continuó Momo, permitiendo que el enemigo se acercara directamente sin retirarse ni usar la movilidad que le otorga su don. Su descuido fue lo que la pilló desprevenida. Luego se volvió hacia Midoriya. Midoriya mostró la mejor lectura de combate, la mejor adaptación y el mejor uso estratégico de su don. Aunque al principio era torpe, lograba improvisar, prever riesgos y actuar sin comprometer el edificio ni a su compañero. La sala permaneció en silencio unos segundos hasta que All-Might, sonriendo nerviosamente y respirando hondo, respondió. Exacto. La joven Yaoyorozu tiene toda la razón. Muy bien observado. Los demás empezaron a estar de acuerdo, murmurando elogios y felicitaciones hacia Midoriya. El chico se puso rojo como un tomate, encogiéndose mientras sus compañeros se agolpaban a su alrededor. Mientras tanto, Bakugo permanecía inmóvil, con los ojos pegados al suelo todo el tiempo, hasta que comenzara el siguiente combate. Sus ojos se dirigieron a la pantalla en cuanto la vio. Todoroki simplemente entró en el edificio, levantó la mano, y congeló toda la estructura en cuestión de segundos. El equipo de villanos ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Dash, en cambio, lo cerró todo en cuestión de segundos incapacitando al equipo de héroes en un instante con Tokoyami. Victorias absolutas. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par. No, no puede ser y apretó los dientes hasta que le dolió. Se supone que soy el mejor. Su respiración se volvió más pesada. Entonces, ¿por qué estoy rodeado de monstruos? Ryo salió de la enfermería con los brazos vendados, la piel aún palpitando por la pomada que le habían aplicado. Recover Girl había dicho que, considerando el tamaño de la explosión que sufrió de frente, teóricamente estaba ileso a pesar de las leves quemaduras en sus brazos. Caminando por el pasillo, se frotó la frente con un suspiro pesado. Maldita sea, ese puñetazo. ¿Qué demonios ha sido eso, tío? No puedo perder la cabeza así. Otra vez no, y el recuerdo de la mirada asesina que le lanzó a Bakugo le molestaba más que el dolor en sus brazos. No puedo dejar que la provocación me afecte, sea donde lleva eso. Control, Ryo. Control. Un agudo escozor atravesó su brazo derecho, haciéndole quedarse paralizado a mitad de movimiento y soltar un suave siseo. TSK, debería haber descansado más en la enfermería, murmuró, abriendo y cerrando los dedos mientras su mano temblaba ligeramente. Maldita sea, y aún así, siguió caminando hacia el aula. Se detuvo un segundo frente a la puerta y respiró hondo antes de abrirla. Y entonces Takeda está aquí. Kirishima prácticamente explotó de emoción, saltando de su asiento. Tío, esa pelea fue demasiado intensa. Cara a cara con Bakugo, sin dar un paso atrás ni un centímetro. Muy hardcore. Todavía no me creo que hayas lanzado a Bakugo como si fuera una mano. Señaló Zero riendo. Y saliste a esa explosión como si no fuera nada. Mina apareció delante de él, haciendo gestos dramáticos con los brazos. Fue tan guay. Y entonces llegó Dash, hablando demasiado rápido para cualquier humano normal. ¿Y ese puñetazo? ¿Viste el agujero al otro lado del edificio? Te digo que eres un cañón de mano. Un mega cañón. Ojalá lo hubiera grabado. ¿Y tú estás bien? Estabas muy mal cuando ese tal Bakugo explotó con Dash. Respira, murmuró Momo sin éxito. Ryo intentó abrir la boca. ¿Cómo se sintió lanzar a Bakugo con una mano? Caminar y se puso delante de él. Takeda, ¿has entrenado artes marciales antes? Preguntó Ojiro. Tío, casi tiras el edificio con la fuerza de ese golpe. Añadió Kirishima, brillando de emoción. Y entonces, justo cuando Ryo estaba a punto de decirle a todos que se callaran, la voz de Midoriya cortó el caos suave pero firme. Chicos, cálmate. Acaba de salir de la enfermería, probablemente siga cansado después del entrenamiento de batalla. El silencio cayó sobre el grupo como una manta. Midoriya se acercó un poco más, cauteloso. ¿Tus brazos huelen? ¿Las quemaduras van en serio? Ryo respiró hondo y respondió en voz baja. Son suaves. Pero, estoy agotado. Solo quiero sentarme un rato. Los ojos de Kirishima se abrieron de par en par, con culpa en toda su cara. Ah. Perdona, tío. Nos emocionamos demasiado.
Perdón, Takeda. Mina se inclinó hacia adelante con un gesto de disculpa. Gracias por aguantarnos, añadió Zero con una sonrisa incómoda. Dash se rascó el cuello, aún vibrando con la energía residual. Lo siento, tío, es solo que, me emocionó. Pero si quieres, puedo hablar más despacio. O no hablar. Tampoco puedo no hablar. ¿Quieres que no hable? Está bien, tío. Solo necesito relajarme un poco en mi escritorio, murmuró Ryo. Despejaron el camino y él caminó lentamente hacia su asiento. Cuando por fin se sentó, sintió como todo su cuerpo se hundía en la silla. Echó la cabeza hacia atrás, la mirada perdida en el techo. El suspiro se escapó solo. Y quiero irme a casa. Ubicación. Manhattan, Nueva York. El centro urbano ya no se parecía a un lugar destinado a la vida humana. Era un campo de batalla, uno creado en cuestión de segundos. Los edificios tenían fachadas destrozadas, sus cubiertas de hormigón despegadas como si hubieran sido alcanzadas por artillería. Llamas rugían de los escaparates y ventanas rotas, columnas de fuego que se alzaban tan alto que iluminaban el cielo ahogado de humo con un resplandor naranja palpitante. Los coches explotaron uno tras otro, sus alarmas mezclándose con sirenas, gritos y el bajo zumbido mecánico de los drones de emergencia escaneando supervivientes. Sin embargo, incluso en la destrucción, hubo orden. Las agencias de héroes, la policía local, los voluntarios y los bomberos trabajaron en perfecta coordinación, formando pasillos y líneas de evacuación que se movían como organismos vivos y respirantes. La gente sacó a los heridos de peligro en camillas improvisadas, los niños sollozaban mientras se aferraban a los rescatadores, y los sanitarios se arrodillaban sobre el asfalto caliente, tratando quemaduras, fracturas e inhalación de humo sin descanso. Cerca de lo que antes era una plaza de ocio, ahora un cráter en llamas de estructuras de juego retorcidas, los bomberos libraron una batalla perdida para contener el infierno. Varios héroes de tipo agua trabajaban junto a ellos, amplificando el alcance de las mangueras y creando escudos de agua móviles. Doble cortina. Cubrid la calle 2. Apartad esas brasas del centro. Ladró un capitán de bomberos, señalando con firmeza. En ello. Respondió una heroína cuyos brazos se extendían en tentáculos acuáticos. Barrió sus extremidades en amplios arcos, produciendo muros de agua que chocaban contra las llamas, vapor estallando en violentos estallidos. Arriba, héroes profesionales con dones de vuelo interceptaron balcones y señales que caían antes de aplastar a los evacuados. Otros usaron su fuerza bruta para despejar las calles, levantando coches como si fueran juguetes y lanzando escombros para abrir canales de escape. Órdenes cortas y tensas cortan el caos. Traed a los niños del colegio municipal. El tejado se está derrumbando. Copia. Crear un puente. Espera. Necesitamos médicos en el sector C. 2 críticas. Deja esa salida abierta. No dejes que el humo lo vuelva a obstruir. La situación era catastrófica, pero no era desesperanzador. Y entonces una nueva oleada de aire frío barrió la avenida, aguda y repentina. Uno de los bomberos levantó la vista primero. Espera, ¿es eso? Y una figura elegante se deslizó por un parche de asfalto ennegrecido sobre un rastro de hielo que se formó al instante. Apartaos. Línea de fuego, despejad un camino. El hombre gritó con autoridad ensayada. Frozone irrumpió, elegante incluso en medio del caos, levantando ambas manos mientras corrientes de hielo giraban desde sus palmas y se solidificaban en barreras imponentes. Se formaron arcos congelados entre edificios en llamas, evitando el derrumbe y creando bolsas de enfriamiento donde los bomberos acudieron para evacuar a los atrapados dentro. Muy buen momento, Frozone. Gritó un bombero, jadeando. Solo hago mi trabajo. Ajustó su visor, inspeccionando la zona. ¿Dónde está la celebridad? Un paramédico nervioso señaló tembloroso hacia la zona principal de incendio, un lugar al que ya nadie se atrevía a acercarse. Él estaba luchando contra algún tipo de robot en el norte, no ha salido. Frozone entrecerró los ojos. Vale, muéstrame dónde está. Antes de que pudiera terminar, alguien gritó desde el otro lado de la plaza. Mira. Ahí. Saliendo de las llamas. Las cabezas se giraron hacia la distancia de arder. Una silueta se movía entre el fuego, firme e inmutable ante las llamas. A primera vista, con el calor distorsionando la visión, la gente pensó que era Christopher, el arrogante pero poderoso Capitán Celebrity, regresando dramáticamente, probablemente con supervivientes a cuestas. La gente empezó a aplaudir, el alivio inundando la multitud como una ola. Los neoscópteros hicieron zoom, las imágenes se emitieron en directo por toda la ciudad. Algunos incluso aplaudieron.
Sí. Sabía que lo lograría, la fama ha llegado. Estamos salvados. El ceño de Frozone se profundizó. Algo iba mal. Cuando la figura finalmente cruzó el telón de llamas, todo sonido murió. Los aplausos se congelaron. Los niños dejaron de llorar. Incluso el fuego parecía más silencioso. No era el Capitán Celebrity. No era humano en absoluto. Un robot humanoide pisó el pavimento agrietado, su superficie metálica negra aún brillando por el calor. Su rostro era inexpresivo, sin rasgos salvo por una fina rendija de neón rojo que cruzaba horizontalmente donde deberían estar los ojos, deslizándose de izquierda a derecha como un objetivo de escaneo. Cada centímetro de su cuerpo gritaba precisión, diseño y malicia. Pero lo que silenciaba toda la plaza era lo que contenía. Colgando de su mano derecha como un juguete desechado fue la mitad superior de Capitán Celebridad. Su torso estaba chamuscado, el traje azul rasgado y fundido en su carne quemada. Su capa había desaparecido. Su rostro, aunque desfigurado, era inconfundiblemente suyo, ojos abiertos, desenfocados, vacíos. Un jadeo colectivo recorrió a los supervivientes. No, y eso no puede ser, y eso celebridad. Dios mío, el rostro de Frozone palideció. Se le cortó la respiración. El robot elevó el cuerpo de Christopher más alto, como si presentara una prueba. Luego lo dejó caer al suelo. Como basura. El golpe resonó por toda la plaza. Incluso los héroes se estremecieron. Un metálico suave clic venía de lo más profundo de la máquina. Su cofre se abría en paneles delgados, revelando monitores internos que se iluminaban con códigos verdes en cascada. Objetivo principal. Neutralizado. Capitán Celebridad Estado. Despedido. Misión principal. Completada. Subida de datos de combate y transmisión exitosa. Frozone apretó los puños, una niebla fría arremolinándose a su alrededor. ¿Y qué demonios eres tú? Su voz temblaba no de miedo, sino de furia. El robot giró la cabeza hacia él, la rendija roja fijándose en su posición. Sus servos zumbaban. Iniciando el protocolo V. Inducir miedo. La máquina dio un paso adelante. Luego otro. Los héroes retrocedieron sin darse cuenta. Los bomberos retrocedieron instintivamente. Algunos civiles gritaron y huyeron, otros se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que veían. El aire mismo se sentía más denso. Frozone se deslizó suavemente delante de la línea de evacuación, levantando los brazos mientras una enorme barrera de hielo estallaba hacia arriba. Todos atrás. Esa cosa es hostil, muévete. Muévete. Pero incluso él podía sentirlo. La ciudad no solo estaba bajo ataque. Era ser cazado. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.